millonario se entró con su prometida. El corazón se le detuvo cuando vio a su ex recibiendo su título de graduación, sosteniendo la mano de su hijo. Alejandro Morales había aprendido a vivir con fantasmas, pero nunca imaginó que vería uno cruzar el escenario de una graduación sosteniendo la mano de su hijo. El auditorio de la Universidad Nacional bullía de energía inquieta. Lleno de familias con flores y cámaras en las manos, Alejandro estaba sentado en la zona reservada para donantes, cerca del frente con su socio de negocios Luis Ramírez, a su lado. Habían donado lo suficiente como para que el nuevo edificio de ingeniería llevara su nombre. Sus fotografías colgaban en el pasillo administrativo. El éxito ahora se veía así: trajes caros, asientos reservados, nombres grabados en piedra. Todo el boato de logro comprado con un dinero que no significaba nada. Pareces distraído, observó Luis en voz baja, mientras el Héctor daba sus palabras iniciales. Alejandro apretó la mandíbula solo cansado. La mentira les había conocida, llevaba años mintiéndose a sí mismo, moviéndose por los días como sonámbulo, construyendo un imperio sobre cimientos de cobardía. El trabajo devoraba sus horas, adquisiciones y fusiones llenaban los espacios donde debería haber estado una vida real. Era exitoso por todas las medidas, excepto por las que realmente importaban. Pero hoy era diferente. Hoy había tomado una decisión que lo aterrorizaba más que cualquier negociación de negocios. 3 semanas atrás, en otra noche sin dormir en su pent, Alejandro había abierto la lista de graduados de la universidad. Se dijo a sí mismo que solo sentía curiosidad, que solo quería saber si ella alguna vez había terminado la carrera, después de todo lo que pasó. Sus dedos temblaron mientras bajaba por cientos de nombres hasta encontrarlo. María Daniela Vargas, licenciatura en Salud Pública. Su corazón se detuvo. Sus manos temblaron tanto que dejó caer el teléfono. Lo había logrado, a pesar de todo lo que le había hecho pasar, a pesar de los obstáculos que él mismo había puesto, ella había terminado. Ahora el Héctor estaba llamando los nombres por orden alfabético. Los graduados cruzaban el escenario con sus togas negras, recibiendo diplomas ganados con años de sacrificio que Alejandro apenas podía imaginar. Su respiración se volvió superficial mientras avanzaban en el abecedario. Baker, Brennan, Beck, Calpel, María Daniela Vargas. El tiempo se rompió en pedazos que Alejandro no pudo atrapar. Ella apareció desde las alas del escenario con una dignidad silenciosa, la toga ondeando mientras caminaba, pero no estaba sola. Un niño pequeño caminaba a su lado, su mano firmemente tomada en la de ella. La chaqueta de su pequeño traje un poco grande para sus hombros delgados. El niño avanzaba con cuidado, cada paso deliberado, sus rizos oscuros captando las luces del escenario. Alejandro olvidó cómo respirar. El niño era pequeño, quizás edad de Kainde. Su piel era de un hermoso tono café profundo como la de su madre. Su postura era recta, a pesar de los nervios evidentes, y su rostro. Dios mío, su rostro. Alejandro vio sus propios rasgos reflejados allí con una claridad devastadora, la forma exacta de sus ojos, la línea de su mandíbula, la manera en que sus pequeñas cejas se juntaban en concentración. El auditorio estalló en aplausos cálidos. A la gente le encantaba esa imagen. Una madre soltera graduándose con su hijo. La perseverancia personificada. Alejandro no escuchó nada de eso. El mundo se había reducido a ese escenario. A María Daniela recibiendo su diploma con una mano, mientras se negaba a soltar a su hijo con la otra. Ella sonrió al niño con un amor protector tan feroz que sintió como un cuchillo entre sus costillas. Se veía diferente a como la recordaba. Mayor, sí, pero también más dura, refinada por el fuego, hasta convertirse en algo mucho más fuerte de lo que él había conocido. Todavía desgarradoramente hermosa, pero ahora esa belleza tenía bordes afilados. Una advertencia de que había sobrevivido a lo que debería haberla destruido. Entonces, Alejandro vio al hombre que esperaba al pie del escenario. Era alto y fornido. Llevaba ropa de quirófano debajo de una chaqueta casual, como si hubiera venido directo del trabajo. Cuando María Daniela bajó con el niño, el hombre lo levantó sin esfuerzo, acomodándolo en su cadera con la naturalidad de quien lo ha hecho 1000 veces. Luego besó a María Daniela. No fue un beso rápido de felicitación, fue un beso real, profundo y genuino, de esos que hablan de años de intimidad y confianza absoluta. Fue entonces cuando Alejandro vio el anillo. El anillo de compromiso en la mano izquierda de María Daniela brilló bajo las luces mientras ella rodeaba el cuello del hombre con su brazo. Diamante, modesto, pero claramente elegido con cariño y amor. Los tres se quedaron juntos como una fotografía de todo lo que Alejandro había destruido. Una familia completa, una felicidad ganada a pulso, una vida construida desde las cenizas. «Es ella», dijo Luis en voz baja. No era una pregunta, era una constatación. Alejandro no pudo formar palabras, no pudo moverse, solo pudo mirar mientras la madre de María Daniela, Carmen, se unía a ellos con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Carmen abrazó a su hija, luego tomó al niño de los brazos del otro hombre para cubrirle la cara de besos. El pequeño rió, ese sonido puro de alegría que solo los niños tienen, y algo se quebró dentro del pecho de Alejandro.
Siguieron llamando nombres. Más graduados cruzaron el escenario hacia futuros que se habían ganado. La ceremonia continuó porque el mundo no se detiene por una devastación privada, nunca lo ha hecho. Deberíamos irnos, sugirió Luis con cuidado, notando los nudillos blancos de Alejandro aferrados al reposabrazos. Alejandro negó con la cabeza. No podía moverse. No podía apartar la vista de la salida por donde habían desaparecido. Su hijo, el niño que nunca había conocido, nunca había abrazado, nunca había reconocido, alejándose, llamando papá a otro hombre. Su teléfono vibró insistentemente en el bolsillo. Valeria Torres, su prometida, enviando mensajes sobre catas de pasteles de boda y recorridos por venues. La boda estaba a 8 semanas, las invitaciones listas para enviar, los depósitos pagados. Sus padres emocionados por la fusión de dos familias poderosas. La alianza estratégica disfrazada de romance. Valeria era exitosa, hermosa, ambiciosa, todo lo que se veía bien en el papel. Su compromiso tenía sentido perfecto para todos, excepto para Alejandro, que no sentía nada cuando la miraba. Ni pasión ni conexión, solo el sombrío reconocimiento de que estaba cometiendo el mismo error otra vez, elegir lo que parecía correcto en lugar de lo que era real. Pero cuando Alejandro cerraba los ojos, veía la sonrisa de María Daniela dirigida a otra persona. Veía a su hijo, durmiendo en el hombro de otro hombre, veía el fantasma de la vida que él había asesinado levantándose entero, sano y avanzando sin dejarle ningún espacio de Alejandro. La voz de Luis ya tenía advertencia. Sea lo que sea que estés pensando, no lo hagas. No estoy pensando nada. Estás pensando en ir tras ella. Lo veo en tu cara. No lo hagas. Ella ya siguió adelante. Está feliz, tú tienes a Valeria, tienes la empresa, déjalo ir. Alejandro se puso de pie de golpe, la silla raspando el suelo, lo suficientemente fuerte como para que algunos donantes cercanos lo miraran con desaprobación. Necesito aire. Se abrió paso entre la multitud del auditorio, ignorando las felicitaciones murmuradas de otros benefactores que reconocían su nombre de la placa de donantes. Afuera, la tarde de primavera, se sentía espesa y asfixiante a pesar de la suave brisa. Las familias se reunían en celebración en el césped, tomando fotos, haciendo planes para la cena, viviendo vidas normales y felices que ahora le parecían imposibles. Alejandro caminó hasta encontrar unos escalones vacíos detrás del edificio donde nadie lo viera. Se sentó pesadamente, el traje caro arrugándose contra la piedra, e intentó recordar cómo respirar alrededor del peso que le aplastaba los pulmones. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿Cuándo había aprendido a alejarse de lo único que realmente había importado? Sabía el momento exacto. Podía trazar la trayectoria de su cobardía hasta una sola noche, una sola habitación de hospital, una sola decisión que había detonado toda su existencia. María Daniela había estado sangrando, el embarazo, decían todos, era demasiado temprano, demasiado riesgoso, demasiado complicado. Ella lo había llamado desde la sala de emergencias, su voz pequeña y aterrorizada de una forma que él nunca había oído antes. Alejandro, por favor, ven. Algo está mal. Tengo miedo. Los doctores dicen que podría perder al bebé. Él había conducido hasta el Hospital del Sagrado Corazón a toda velocidad. Las manos entumecidas en el volante, la encontró en un cubículo con cortina en urgencias. Vía en el brazo el hermoso rostro gris de miedo y dolor. La enfermera había sido amable, pero clínica, explicando calambres severos y sangrado, el monitoreo del día siguiente determinaría si el embarazo era viable. Alejandro se había sentado en la silla de plástico junto a la cama mientras las máquinas pitaban advertencias y el personal médico entraba y salía con expresiones de simpatía. El doctor había sido directo, un hombre cansado al final del turno, sin tiempo para suavizar verdades duras. Situación de alto riesgo, posible aborto espontáneo. Vamos a monitorear de cerca, pero entiende que las próximas semanas son críticas, no hay garantías. Y Alejandro había mirado a María Daniela, realmente mirado, y había visto todo su futuro colapsando. Vio la decepción de sus padres, vio su herencia amenazada, vio la sociedad en la firma de su padre evaporándose, vio todo por lo que había trabajado disolviéndose por una noche, un error, una complicación que nunca había planeado. No puedo hacer esto, había susurrado. María Daniela se había girado hacia él, los ojos enormes en su rostro pálido, el tubo del suero colgando de su brazo. ¿Qué? Esto es demasiado. Necesito tiempo para pensar, no estoy listo para esto, María Daniela. Tengo miedo. Por favor, no me dejes sola aquí. Pero él lo hizo. Se levantó de esa silla mientras ella le suplicaba que se quedara. Salió de esa sala de emergencias mientras las enfermeras miraban, condujo a su apartamento y apagó el teléfono. Se dijo a sí mismo que solo necesitaba espacio, solo necesitaba unas horas para procesar todo. Las horas se convirtieron en días. Sus llamadas iban al buzón. Sus mensajes se acumulaban sin leer. Sus padres lo invitaron a cenar y él fue. Se sentó allí comiendo comida cara, mientras María Daniela yacía sola en una cama de hospital, llevando a su hijo dentro. Cuando su madre le preguntó si estaba viendo a alguien en serio, dijo que no.
Cuando finalmente regresó al Sagrado Corazón, después de 3 días de silencio, la enfermera le dijo que María Daniela había sido dada de alta. Su madre la había sacado, la había llevado a casa. Cuando Alejandro intentó llamar, su número estaba bloqueado. Fue a su apartamento y lo encontró vacío. Un cartel de se renta puesto, Carmen se negó a decirle dónde habían ido. Eventualmente, Alejandro dejó de intentarlo. Se convenció de que era lo mejor. Se dijo que el embarazo probablemente había terminado de todos modos y que María Daniela solo necesitaba espacio para sanar. Volvió al trabajo, aceptó la sociedad, hizo sentir orgullosos a sus padres y todo ese tiempo su hijo había estado creciendo dentro de ella. Había nacido, había aprendido a caminar y hablar. Había vivido toda una vida de la que Alejandro no sabía nada. Ahora ese niño llamaba papá a otro hombre y María Daniela se iba a casar con alguien que sí la merecía. El teléfono de Alejandro sonó. Valeria rechazó la llamada y de inmediato recibió un mensaje. ¿Dónde estás? La wedding planner lleva 40 minutos esperando. Miró su nombre en la pantalla, luego escribió, cancélalo. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. El teléfono sonó inmediatamente, lo dejó ir al buzón. El sol se estaba poniendo ahora pintando el campus de dorado y ámbar. Las familias seguían saliendo, los autos avanzando hacia celebraciones, de las que Alejandro nunca formaría parte, en algún lugar de esa salida. María Daniela probablemente estaba abrochando a su hijo en el asiento del auto. Su prometido probablemente los estaba llevando a cenar. Probablemente estaban riendo, planeando su boda, construyendo el futuro que debería haber sido de Alejandro si hubiera tenido el valor de reclamarlo. Luis lo encontró 1 hora después. Todavía sentado en esos escalones, Valeria me llamó. Dice que le dijiste que cancelara la boda. Lo hice, Alejandro. No puedo casarme con ella. Luis, no la amo. Ni siquiera estoy seguro de que me caiga bien. Me caso con ella porque es lo que mis padres quieren. Lo que se ve bien, lo que tiene sentido en el papel, pero no puedo hacerlo. ¿Y qué crees que vas a recuperar a María Daniela después de lo que hiciste? ¿Después de que ella construyó toda una vida sin ti? Luis se sentó a su lado, la voz más suave ahora. A veces el castigo por nuestros errores es que tenemos que vivir con ellos, que tenemos que ver a otras personas ser felices en la vida que deberíamos haber tenido. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Alejandro miró sus manos, las manos que habían firmado el abandono de su futuro, que habían apagado el teléfono mientras María Daniela sangraba, las manos que habían elegido la cobardía en lugar del valor en cada oportunidad. No lo sé todavía. Pero no puedo seguir fingiendo que estoy bien. No puedo seguir viviendo así. Entonces acláralo, pero no la lastimes de nuevo. Ella sobrevivió a ti una vez. Déjala quedarse, sobrevivió. Después de que Luis se fue, Alejandro se quedó solo en la oscuridad creciente y tomó una decisión que lo aterrorizaba. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. El investigador privado contestó al segundo timbre. Rafael Chávez, necesito que encuentres a alguien, dijo Alejandro, su voz firme, a pesar de la tormenta en su interior. Necesito saber todo lo que pasó después de que me fui. Hubo una pausa. Se trata de una mujer. Sí. ¿Quieres que desentierre su pasado? Quiero que me muestres lo que destruí. Quiero ver cada pedazo del daño que causé. Puedes hacerlo. Otra pausa. Entonces no será agradable. No merezco que sea agradable, merezco ver la verdad. 72 horas. Te enviaré todo. Alejandro terminó la llamada y se quedó en la oscuridad esperando el juicio. Había pasado años huyendo de algo. En algún lugar de la ciudad, su hijo probablemente estaba siendo arropado en la cama por un hombre que se había ganado ese privilegio. Su hijo, que tenía sus ojos y la fuerza de su madre y el apellido de otro hombre. Y Alejandro estaba exactamente donde merecía estar, solo con sus fantasmas. Esperando el ajuste de cuentas que ya no podía evitar, el informe llegó a las 2 de la mañana de un sábado entregado por correo electrónico encriptado, mientras Alejandro estaba sentado en su oficina del centro, incapaz de dormir. No había ido a casa desde la ceremonia de graduación hacía 3 días. No había contestado las llamadas cada vez más furiosas de Valeria, exigiendo explicaciones. No había asistido a la reunión de emergencia de la junta que su padre había convocado para discutir su comportamiento errático. Solo se había quedado allí en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad y esperando que Rafael Chávez enviara la evidencia de sus pecados. Su teléfono se iluminó con la notificación, nuevo correo. Asunto investigación Vargas, informe completo. Las manos de Alejandro temblaron al abrir el adjunto, 47 páginas, fotografías, registros médicos, documentos financieros. La destrucción sistemática de la vida de una mujer expuesta en detalle clínico para su consumo. Empezó a leer. Cada palabra era un golpe de martillo. Sujeto: María Daniela Vargas, nacida el 19 de octubre. Residencia actual Avenida del Río 2847. Apartamento cuarto B. Empleo, coordinadora de extensión comunitaria en salud. Centro Médico del Río.
salario anual, 48,000 de educación, licenciatura en salud pública. Graduada esta primavera, después de 7 años de inscripción parcial, 7 años que deberían haber tomado 4. Alejandro siguió leyendo. El estómago revuelto. El sujeto quedó embarazada durante el último año de la licenciatura. El padre del niño se marchó durante complicaciones de alto riesgo en el embarazo que requirieron hospitalización de emergencia. La madre del sujeto, Carmen Vargas, vendió su residencia personal en calle Roble 1243 para cubrir gastos médicos relacionados con el embarazo. Precio de venta $195,000. La propiedad había estado en la familia Vargas durante 32 años. Alejandro dejó de respirar. La casa de Carmen, la casa donde María Daniela había crecido, donde Carmen había plantado rosales después de que su esposo muriera, donde había organizado barbacoas vecinales y construido recuerdos. Vendida para pagar facturas médicas que existían porque Alejandro había abandonado a María Daniela en una sala de emergencias. Se obligó a seguir leyendo, aunque cada palabra se sintiera como tragar vidrio roto. El sujeto experimentó preeclampsia severa a las 34 semanas de gestación, requiriendo intervención de emergencia. Se realizó cesárea de emergencia en el Hospital del Sagrado Corazón el 7 de marzo. El infante Santiago Tomás Vargas nació prematuro a las 34 semanas. Pasó 17 días en la UIN por complicaciones respiratorias y bajo peso al nacer. Costos médicos totales: 243,000, el seguro cubrió 112,000. El sujeto y la madre Carmen Vargas quedaron personalmente responsables del saldo restante de 31,000. Los números bailaban ante los ojos de Alejandro. 0 más de lo que la casa de Carmen había vendido. Bajó y encontró registros de pagos que se extendían por años, cuotas mensuales de $300, a veces $400, a veces solo $100 cuando era todo lo que podían manejar. Todavía estaban pagándolo, todavía ahogándose en deudas por salvar la vida del hijo de Alejandro. Mientras él firmaba contratos y asistía a galas de caridad, el sujeto se retiró de la universidad durante el último semestre por restricciones financieras y responsabilidades de cuidado infantil. Reanudó la inscripción parcial 18 meses después del parto. Trabajó múltiples empleos simultáneos para mantener al niño y pagar la deuda médica. Conserje nocturna en el Centro Médico del Río. Recepcionista de fin de semana en una clínica dental. Transcripción médica freelance desde casa. Carmen Vargas trabajó como asistente de salud domiciliaria a pesar de una artritis severa en ambas manos para ayudar con el cuidado del niño y los gastos de vida. La visión de Alejandro se nubló. María Daniela había fregado pisos estando embarazada. Había escrito notas médicas a las 3 de la mañana mientras su hijo dormía. Había construido una vida desde la nada absoluta, mientras Alejandro se quejaba del estrés de manejar reportes trimestrales. Carmen había trabajado a pesar de manos torcidas por la artritis, bañando y alimentando pacientes ancianos para ganar dinero para su hija y su nieto. El informe incluía fotografías. Alejandro las abrió una por una, sabiendo que cada imagen lo destruiría más. El viejo edificio de apartamentos de María Daniela. Pintura descascarada, rejas en las ventanas, basura desbordando de los contenedores. La clínica dental, donde había trabajado los fines de semana, apretada entre una licorería y una casa de cambio de cheques en un barrio donde la gente iba porque no tenía mejores opciones. Las manos de Carmen, nudosas hinchadas, todavía cambiando pañales a pacientes porque su hija necesitaba ayuda. Luego los registros hospitalarios. La estancia de Santiago en la UIN documentada en detalle doloroso. Síndrome de distrés respiratorio, sonda de alimentación. Soporte de oxígeno. Fototerapia por ictericia, notas día a día que trazaban la lucha de un bebé diminuto por sobrevivir. Madre presente. En todo momento, la nota decía, duerme en silla junto a la incubadora. Hace preguntas detalladas sobre cada medicamento y procedimiento, padre desconocido. Como si Alejandro nunca hubiera existido, como si su hijo hubiera nacido solo de la voluntad de María Daniela, sin un padre biológico que reconocer o reclamar. Más fotografías. Santiago como infante, delgado y frágil, con tubos y cables en su pequeño cuerpo. Santiago como toddler, más sano ahora, pero todavía pequeño para su edad. Santiago empezando el kinder con ropa claramente de segunda mano, pero meticulosamente cuidada. Cada botón cosido firme, cada mancha lavada. Luego fotografías recientes, las que Rafael había tomado en los últimos 3 días. María Daniela y Santiago en un parque. Ella empujándolo en los columpios mientras él reía con pura alegría. Santiago en la recogida de la escuela corriendo a los brazos de María Daniela, como si ella fuera su mundo entero. Los dos en un supermercado, Santiago ayudando a poner cosas en el carrito. Ambos contando cambio con cuidado para no salirse del presupuesto. Momentos normales, momentos felices. Una vida que no solo había sobrevivido a la ausencia de Alejandro,
sino que de alguna forma había florecido a pesar de ella. Entonces apareció el hombre en las fotografías. Diego Rivera, decía el informe, 34 años, enfermero pediátrico en el Centro Médico del Río, veterano de la Armada, dado de baja honorablemente después de 8 años de servicio, sin antecedentes penales, sin deudas, crédito excelente, voluntario en programas del Hospital Infantil, enseñando RCP y primeros auxilios, bien querido por colegas y pacientes en relación con el sujeto por aproximadamente 3 años y medio. 3 años y medio, más tiempo del que Alejandro había conocido a María Daniela, más tiempo del que Alejandro había pasado pensando en ella antes de convencerse de olvidarla. La fotografía mostraba a Diego con Santiago en un juego de béisbol, ambos con gorras del equipo a juego. Diego en la escuela de Santiago para el día de las carreras, rodeado de niños preguntando sobre ser enfermero. Diego enseñando a Santiago a andar en bicicleta, corriendo a su lado con aliento paciente, siendo todo lo que Alejandro debería haber sido y nunca fue. La página final del informe contenía la información que Alejandro había temido. El sujeto y Diego Rivera se comprometieron hace 4 meses. Boda planeada para el 12 de septiembre en el Centro Comunitario del Río. La madre del sujeto, Carmen Vargas, está entusiasmada con la unión, ha declarado públicamente que Diego es el hijo que siempre quiso. Santiago Vargas llama a papá a Diego Rivera y parece tener un apego fuerte y seguro hacia él. El sujeto parece feliz y estable en su relación actual. No hay indicación de que tenga contacto o interés en el padre biológico del niño. Se recomienda al cliente aceptar la situación y seguir adelante con su propia vida. Alejandro cerró la laptop y se puso de pie tan rápido que la silla se volcó hacia atrás. Llegó al baño privado de su oficina justo antes de vomitar, su cuerpo rechazando la verdad que le habían dado de comer. Cuando no quedó nada, se derrumbó en el piso frío de baldosas y lloró por primera vez desde la infancia. Lloró por María Daniela, fregando pisos a los 9 meses de embarazo. Por Carmen vendiendo su casa y trabajando a pesar de la artritis incapacitante. Por Santiago, luchando por respirar en una caja de plástico, con el rostro de su madre como única constante en un mundo aterrador. Por todos los cumpleaños, primeras palabras y fiebres de medianoche que Alejandro se había perdido por el buen hombre, que había ocupado el rol que Alejandro abandonó y lo había hecho mejor de lo que Alejandro jamás podría, pero sobre todo lloró por sí mismo, por la realización de que no era el héroe de esta historia, llegando a arreglar sus errores. Era el villano, el obstáculo que habían superado. El cuento cautelar que María Daniela probablemente se contaba a sí misma sobre por qué debería confiar en Diego, porque al menos él no era Alejandro. Su teléfono sonó cortando su colapso, el nombre de su padre en la pantalla. Alejandro lo ignoró. Apareció la notificación de buzón de voz. La reprodujo en altavoz la voz resonando en el baño de mármol. ¿Qué demonios está pasando? El padre de Valeria me llamó. Dice que cancelaste la boda. La junta está preocupada por tu estado mental. Los clientes están haciendo preguntas. Necesitas recomponerte inmediatamente y llamarme de vuelta. Esto es inaceptable. Alejandro borró el mensaje sin responder. Su padre había estado encantado cuando Alejandro dejó a María Daniela todos esos años atrás. Lo había llamado a tomar la decisión. Inteligente. Había aumentado la posición de Alejandro en la firma como recompensa por elegir la ambición sobre la responsabilidad. La aprobación de su padre había valido destruir a la mujer que Alejandro amaba y abandonar a su hijo no nacido. Otra llamada. Luis. Esta vez Alejandro contestó porque Luis al menos se lo merecía. ¿Dónde estás?, preguntó Luis sin preámbulos. En la oficina. Son las 2 de la mañana. Lo sé, silencio estirado. ¿Recibiste el informe? Sí. ¿Qué tan malo es? Peor de lo que imaginé. Y yo imaginaba que sería catastrófico. La voz de Alejandro estaba hueca, raspada de emoción. Casi muere Luis, el embarazo casi la mata. Santiago pasó más de 2 semanas en la UCLN luchando por sobrevivir. Han estado ahogándose en deudas médicas durante años. Carmen vendió su casa, Luis, la casa que su esposo construyó para ella antes de morir. La vendió para salvar la vida de mi hijo, mientras yo construía un imperio y fingía que nada de esto existía. Y no sabías nada de esto. No quería saberlo. Y me dije a mí mismo que ella estaría bien, que el embarazo probablemente había terminado y que solo necesitaba tiempo. Me mentí durante años porque la verdad era inconveniente. ¿Qué vas a hacer? Alejandro miró su reflejo en el espejo del baño. Traje caro arrugado, cabello desordenado, ojos rojos de tanto llorar. Parecía exactamente lo que era, un hombre que había perdido el derecho a llamarse hombre. Voy a verla. Alejandro, no es una idea terrible. Ella ya siguió adelante. Se va a casar. Tu hijo tiene un padre que está presente para él.
¿Qué crees que lograrás apareciendo ahora? No lo sé, pero no puedo quedarme sin hacer nada. No puedo dejar que desaparezcan en una vida de la que no sé nada. ¿Por qué no? Eso es exactamente lo que hiciste antes, desapareciste de sus vidas. ¿Por qué ahora es diferente? La pregunta golpeó como un puñetazo físico porque Luis tenía razón. Alejandro se había marchado, había tomado esa decisión deliberada y repetidamente, y ahora quería irrumpir de nuevo porque se sentía culpable. Porque verlos felices le hacía darse cuenta de lo que había perdido. Necesito disculparme, dijo finalmente, necesito que sepa que ahora entiendo lo que hice. Que entiendo que destruí todo y crees que eso te hará sentir mejor. La acusación dolió porque era completamente cierta, todo esto era por la culpa de Alejandro. El dolor de Alejandro, la necesidad de Alejandro de absolución, igual que todo lo que había hecho en su vida. No, admitía Alejandro, pero tengo que intentarlo de todos modos. Luis suspiró profundamente. Entonces, no vayas a su casa, no la embosques. Si realmente quieres hacer esto, al menos dale aviso. Déjala decidir si quiere verte. Escríbele una carta. Dile que la viste en la graduación. Dile que sabes de Santiago. Pregúntale si estaría dispuesta a reunirse contigo. Y si dice que no, respétalo. Déjala en paz. ¿Puedes hacer eso? Alejandro no sabía si podía. El impulso de conducir hasta Avenida del Río en ese mismo momento. Golpear su puerta y obligarla a escucharlo era abrumador. Pero obligar a María Daniela a hacer cualquier cosa era lo que había iniciado esta pesadilla. Escribiré una carta, dijo. Después de colgar, Alejandro se sentó en su escritorio con una hoja en blanco frente a él durante más de una hora. ¿Cómo te disculpas por destruir la vida de alguien? ¿Cómo encajas años de arrepentimiento en palabras que no suenen huecas y egoístas? Finalmente comenzó a escribir su mano, temblando tanto que las letras salían irregulares y desesperadas. María Daniela, te vi en la graduación. Vi a Santiago, sé que no tengo derecho a contactarte después de lo que hice. Sé que perdí cualquier reclamo sobre ti o sobre nuestro hijo cuando salí de esa habitación de hospital hace años. Pero necesito que sepas que ahora lo entiendo. Contraté a alguien para averiguar qué pasó después de que me fui y he pasado las últimas horas leyendo sobre cada sacrificio que hiciste, cada obstáculo que superaste, cada forma en que mi cobardía casi te destruyó. No estoy pidiendo perdón. No lo merezco. No estoy pidiendo ser parte de tu vida. Claramente construiste algo hermoso sin mí. Solo necesito que sepas que lo siento, que estaba equivocado en todo, que abandonarte es lo peor que he hecho en mi vida y llevaré ese peso hasta que muera. Si estás dispuesta a reunirte conmigo, aunque sea por 5 minutos, te estaría eternamente agradecido. Si no, respetaré tu decisión y nunca volveré a contactarte. Alejandro la leyó 3 veces, odiando lo inadecuado que sonaba cada palabra. Luego la metió en un sobre antes de que pudiera cambiar de opinión. Condujo hasta Avenida del Río a las 3 de la mañana y la dejó en su buzón con las manos temblando tanto que casi la dejó caer. Luego regresó a su pentasío y esperó el juicio, que ya no tenía derecho a evitar. Pasaron 4 días como torturar. Alejandro existía en una niebla de su propia creación, incapaz de comer, dormir o concentrarse en nada más que en su teléfono, esperando que apareciera el nombre de María Daniela, esperando reconocimiento, condena o cualquier cosa, excepto este silencio asfixiante. Su padre apareció en su penta, entrando con la llave de repuesto que Alejandro había sido tonto de darle años atrás. ¿Qué te pasa? La voz de su padre resonó en el vestíbulo de mármol. La familia de Valer ya está amenazando con demandar. La junta votó suspenderte hasta una evaluación psicológica. Los clientes están retirando contratos. Estás destruyendo todo lo que construí. Alejandro levantó la vista desde donde estaba sentado en el sofá, todavía con la ropa del día anterior. Todo lo que construiste, no, yo tú. ¿Y sabes qué? No me importa. Vende la empresa. Despídeme, haz lo que necesites hacer, estoy harto de fingir que algo de eso importa. El rostro de su padre se puso morado de rabia. Esto es por esa mujer, ¿verdad? La que quedó embarazada e intentó atraparte. Te dije que alejarte de ella era la decisión inteligente. Te dije que te arruinaría la vida si la dejabas entrar. Se llama María Daniela y nunca intentó atrapar a nadie. Quedó embarazada y yo la abandoné en una habitación de hospital mientras sangraba y estaba aterrorizada. Esa es la verdad que nunca quisiste oír. Soy un cobarde que eligió su herencia sobre la mujer que amaba y el hijo que llevaba dentro, y tú me recompensaste por ello. Te salvé de cometer el mayor error de tu vida. No me ayudaste a cometer el mayor error de mi vida, y te odio por eso casi tanto como me odio a mí mismo. Su padre lo miró como si fuera un extraño. Estás teniendo una especie de crisis, necesitas ayuda. Necesito que te vayas y no regreses.
estamos acabados. Después de que su padre se fue cerrando la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas, Alejandro se quedó en silencio, preguntándose si quemar todos los puentes era liberación o solo otra forma de cobardía. De cualquier modo, no cambiaba nada. María Daniela todavía no había respondido su carta. Al quinto día, su teléfono finalmente sonó con un número desconocido. Alejandro contestó antes del segundo timbre. Hola. Silencio. Luego la voz de una mujer dura y fría como el invierno. Soy Carmen Vargas. El corazón de Alejandro se detuvo. La madre de María Daniela, la mujer cuya casa había costado. Carmen, no hables, solo escucha. La voz de Carmen podría haber cortado Diemonte. Mi hija recibió tu carta. Lloró durante 2 horas después de leerla. 2 horas. Alejandro, ¿entiendes lo que eso significa? La lastimaste de nuevo. Hasta tu disculpa la lastimó. Lo siento. No quise. Dije que no hables. La orden en su voz hizo que Alejandro cerrara la boca de golpe. Le dije a María Daniela que quemara esa carta y que olvidara que existes. Le dije que no mereces ni 5 segundos de su tiempo, mucho menos una reunión. Le dije que tuviste tu oportunidad hace años y te fuiste y que ahora debería dejarte vivir con esa elección para siempre. ¿Sabes qué dijo ella? Alejandro apenas pudo susurrar que, dijo que necesita verte una vez para decirte cosas que ha necesitado decir durante años. Así que en contra de mi mejor juicio, en contra de todos mis instintos, te estoy llamando para decirte dónde y cuándo. Pero escúchame bien, Alejandro Morales. Si lastimas a mi hija de nuevo, si dices una sola cosa que la haga llorar, si traes más dolor a su vida, haré de destruir todo lo que te queda, la misión de mi vida. ¿Me entiendes? Sí, sábado a las 10 de la mañana, Parque del Río, entrada norte. María Daniela se reunirá contigo allí. Ven solo. No llegues tarde y no esperes nada de ella, excepto lo que mereces. La línea se cortó. Alejandro se quedó inmóvil por un largo momento, las palabras de Carmen resonando en sus habitaciones vacías. María Daniela había llorado durante 2 horas. Su carta, su intento de expresar remordimiento, solo había causado más daño. Por supuesto que sí, todo lo que tocaba se convertía en cenizas, pero ella había aceptado verlo. ¿Por qué? ¿Qué podría querer decirle que una carta no pudiera transmitir? A menos que necesitara decirle cara a cara exactamente cuánto lo odiaba. Tal vez eso era una oportunidad para que ella liberara años de rabia justificada, mientras él se quedaba allí y lo soportaba. Se lo merecía. Se merecía peor. La mañana del sábado llegó con una lentitud agonizante. Alejandro no había dormido más que unas pocas horas en total. De la llamada de Carmen, se puso jeans y una camisa sencilla, nada caro ni ostentoso. Condujo hasta el Parque del Río 30 minutos antes y esperó cerca de la entrada norte, con el estómago hecho un nudo tan apretado que pensó que vomitaría. A las 10 en punto, la vio caminando por el sendero. María Daniela se veía hermosa e inalcanzable, con un vestido sencillo de verano. El cabello recogido en un estilo práctico, sin joyas, excepto un reloj, sin anillo de compromiso. Debía haberlo dejado en casa deliberadamente. Su rostro estaba compuesto, pero sus ojos eran duros como piedra. Años de dolor comprimidos en esa única expresión. Alejandro se levantó del banco, donde había estado sentado, las piernas temblorosas. María Daniela. Ella se detuvo a unos 3 metros, manteniendo distancia como si él estuviera contaminado. Solo estoy aquí porque necesito que escuches ciertas cosas. Después de hoy, nunca quiero volver a verte. De acuerdo, de acuerdo. Ella tomó aire, las manos apretadas a los lados tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando me dejaste en ese hospital, pensé que iba a morir. No por las complicaciones del embarazo, sino por el dolor de darme cuenta de que el hombre que amaba, el hombre con el que pensé que estaba construyendo una vida, valoraba más su comodidad que mi vida. ¿Entiendes eso? Estaba sangrando y aterrorizada, y te supliqué que te quedaras conmigo, y aún así te fuiste. La garganta de Alejandro se cerró. Asintió porque no podía hablar. El doctor me estabilizó. Volví a casa con mi madre. El embarazo continuó de alguna forma, a pesar de todo. Terminé ese semestre a duras penas, apenas funcional. Solo tratando de sobrevivir cada día, sin desmoronarme por completo. Su voz se mantuvo firme, controlada, pero Alejandro podía oír la rabia debajo. Luego empecé a notarse. La gente preguntaba por el padre. Les dije que te había ido. El juicio fue inmediato y brutal. De repente era esa chica, la estúpida que quedó embarazada y fue abandonada, la que debería haber sabido mejor. María Daniela, los 100. No te di permiso para hablar. Sus palabras eran afiladas como cuchillos. Solo vas a escuchar. Eso es todo lo que vas a hacer. Alejandro cerró la boca, la vergüenza quemándolo como ácido. Tuve que dejar la universidad porque no podía pagar la matrícula ni el cuidado infantil. No podía trabajar jornadas completas por las complicaciones del embarazo. Mi madre vendió su casa para pagar mis facturas médicas, la casa que mi padre construyó para ella antes de morir. 32 años de recuerdos vendidos porque necesité cirugía de emergencia y el seguro no cubría todo.
Cada palabra era un golpe de martillo. Alejandro sintió que sus rodillas flaqueaban, pero se obligó a quedarse de pie para ser testigo de la destrucción que había causado. Conseguí un trabajo limpiando oficinas de noche con 8 meses de embarazo, fregando baños en edificios corporativos mientras tú dormías en tu cama cara. Mi madre consiguió trabajo como asistente de salud en casas, aunque su artritis era tan grave que apenas podía sostener un vaso. Hicimos lo que tuvimos que hacer para sobrevivir a lo que nos hiciste. Las lágrimas corrían por el rostro de Alejandro ahora, pero no hizo ruido, no hizo movimiento para secarlas. Santiago nació 6 semanas antes de tiempo. 1.8 kilogramos. Cabía en las manos de mi madre. No sabían si sus pulmones funcionarían bien, si podría comer solo, si tendría retrasos por ser prematuro. Me senté junto a su incubadora durante 17 días, preguntándome si mi hijo sobreviviría, preguntándome si Dios me estaba castigando por haber confiado en ti. El pecho de Alejandro se sentía como si se estuviera derrumbando, pero se obligó a seguir escuchando, a absorber cada palabra de su rabia justificada. Sobrevivió. Y ese día decidí que le daría la mejor vida posible, sin importar lo que costara. Que nunca se sintiera abandonado, que nunca se preguntara si era querido, que nunca dudara de si era amado. Así que trabajé 3 empleos. Volví a la universidad a tiempo parcial. Hice todo lo humanamente posible para construirle una vida estable, construías tu imperio y fingías que no existíamos. Hizo una pausa, el pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. Cuando continuó, su voz era más baja, pero no menos devastadora. Luego conocí a Diego. Era el enfermero de Santiago cuando Santiago tuvo neumonía y tuvo que ser hospitalizado otra vez. La factura médica de eso casi nos destruye financieramente. Diego notó que dormía en una silla junto a la cama de Santiago. Notó que no había comido en días. Notó que apenas me mantenía en pie. Me trajo comida de la cafetería, me explicó cada medicamento en un lenguaje que pudiera entender. Fue amable cuando yo había olvidado lo que era la amabilidad. Las manos de Alejandro temblaban. Las metió en los bolsillos para ocultar el temblor. Empezamos a hablar, luego a salir. Conoció a Santiago y no salió corriendo ante la responsabilidad. Aparecía en los partidos de fútbol y en las obras escolares. Ayudaba con las tareas. Estaba allí cuando Santiago tenía pesadillas, se ganó el derecho a ser llamado papá a través de años de presencia constante, ¿entiendes? Se lo ganó. Lo sé, susurró Alejandro con la voz quebrada. No sabes nada. ¿Sabes hechos en papel? Estadísticas de un informe. No sabes lo que se siente sostener a tu hijo moribundo y no tener a nadie con quien compartir ese miedo. No sabes lo que se siente trabajar 16 horas al día y aún así preguntarte si podrás pagar la renta. No sabes lo que se siente ver a tu madre vender su casa por tus errores. Tienes razón. No lo sé. Nunca lo sabré, y me odio por eso. La expresión de María Daniela no se suavizó. Todo no significa nada para mí. No acepté esta reunión para que te sientas mejor con tu culpa. Acepté porque necesitaba que entendieras que mi vida siguió adelante. Que construya algo hermoso de las cenizas que dejaste. Que Santiago está feliz, sano y amado. Que me voy a casar con un buen hombre que nunca me ha hecho dudar ni un segundo de su compromiso. Lo entiendo de verdad, porque me enviaste esa carta como si fuera un gesto noble, como si disculparte arreglara de alguna forma los años de daño, pero no arregla nada de Alejandro, solo te hace sentir que lo intentaste. Que hiciste algo significativo es completamente egoísta. La acusación dio en el blanco porque era completamente cierta. La carta había sido por la necesidad de Alejandro de absolución, no por lo que María Daniela necesitaba. Tienes razón, dijo con la voz apenas audible. Lo siento por todo, por dejarte en ese hospital, por no estar cuando me necesitabas, por Santiago, por la casa de tu madre, por cada forma en que te fallé. Sé que lo siento no significa nada. Sé que no cambia lo que pasó, pero necesito que sepas que entiendo lo que hice. Que ahora lo veo claramente, que llevaré este peso hasta que muera. María Daniela lo miró por un largo momento, sus ojos buscando en su rostro algo que probablemente él no tenía para dar. Finalmente habló de nuevo con la voz ligeramente menos cortante. No te perdono. Quiero ser muy clara con eso. Nunca perdonaré lo que nos hiciste a Santiago y a mí, pero tampoco quiero seguir cargando esta ira. Es agotadora y me está envenenando, así que estoy eligiendo soltarla. No por ti, por mí, porque merezco paz después de todo lo que sobreviví. Tú mereces paz, mereces todo lo bueno de este mundo. Entonces, mantente lejos de nosotros. Déjame casarme con Diego. Deja que Santiago crezca con la familia que hemos construido sin tu interferencia. No perturbes nuestras vidas porque de repente te sientes culpable después de vernos felices. ¿Puedes hacer eso? Todos los instintos de Alejandro gritaban que dijera no, que exigiera una oportunidad de ser parte de la vida de Santiago, que pidiera algo. Cualquier cosa que lo conectara con el hijo que había abandonado. Pero los ojos de María Daniela no dejaban espacio para negociación. Ella le estaba dando un regalo, el regalo de límites claros, el regalo de saber exactamente lo que ella necesitaba de él. Sí.
se oyó decir. Me mantendré lejos, no volveré a contactarte. Los dejaré vivir su vida sin mí. Algo brilló en la expresión de María Daniela. No gratitud, quizás solo alivio de que no fuera a pelear contra ella en esto. Gracias. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo y lo miró una última vez. Espero que encuentres lo que sea que estás buscando, Alejandro. De verdad lo espero, pero no lo encontrarás con nosotros. Estamos acabados. Luego se alejó, su vestido de verano ondeando con la brisa matutina, dejando a Alejandro solo en el parque, con nada más que sus fantasmas y su abrumador arrepentimiento. La observó hasta que desapareció de vista, luego se derrumbó de nuevo en el banco y enterró el rostro en las manos. Ella tenía razón en todo. La carta había sido egoísta. Su culpa era inútil. Su disculpa no cambiaba nada. Pero alejarse ahora, alejarse para siempre de verdad, se sentía como morir. Su teléfono vibró. Luis llamando. Alejandro contestó con manos temblorosas. ¿Cómo fue? Preguntó Luis con cuidado. Me dijo que me mantuviera lejos, que la dejara casarse con Diego, que los dejara en paz por completo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí. Silencio estirado. Entonces, ¿realmente vas a alejarte así nomás? ¿Qué opción tengo? Ella merece ser feliz. Santiago merece crecer sin que mi desastre lo complique todo. Les debo al menos eso. Está bien, entonces vuelve al trabajo, reconstruye tu vida, intenta avanzar de alguna forma. Pero Alejandro no volvió al trabajo, se fue a casa y se quedó mirando las paredes de su pentuce, preguntándose cómo se supone que uno avanza cuando acaba de aceptar amputar la única parte de sí mismo que alguna vez había importado de verdad. Pasaron 6 semanas en una niebla de autodestrucción que Alejandro apenas reconocía como su propia vida. Su padre había cumplido sus amenazas de vender la empresa, presentando la salida de Alejandro como un retiro anticipado por motivos de salud. La verdad era que Alejandro se había vuelto inempleable. Aparecía en las pocas reuniones a las que asistía desaliñado y distraído. Gritaba a colegas, salía a mitad de presentaciones cuando la ansiedad lo abrumaba. Valeria había seguido adelante con una velocidad impresionante. Su compromiso con un socio de su firma de abogados apareció en la sección de negocios en menos de un mes. Alejandro no sintió nada al leerlo, solo un vago alivio de que ella hubiera escapado de él antes de que pudiera arruinarle la vida. También se merecía a alguien que pudiera amarla de verdad en lugar de solo pasar por los movimientos. Luis llamaba cada pocos días con menor frecuencia. Sus conversaciones se acortaban a medida que Alejandro daba menos y menos para trabajar. ¿Qué había que decir? Se estaba ahogando a plena vista y todos lo veían, pero nadie sabía cómo lanzarle una cuerda que él realmente agarrara. Alejandro pasaba los días conduciendo sin rumbo por la ciudad, siempre terminando de alguna forma cerca de Avenida del Río. Aunque le había prometido a María Daniela que se mantendría lejos. Nunca bajaba del auto, nunca se acercaba a su edificio. Solo se estacionaba a unas cuadras donde podía ver su apartamento y se quedaba allí horas como un acosador patético, buscando destellos de la vida de la que no tenía permiso para ser parte. Veía el auto de Diego la mayoría de las tardes. Veía luces encenderse en lo que debía ser la habitación de Santiago. Veía sombras moverse detrás de las cortinas, una familia pasando por rutinas normales, mientras Alejandro se quedaba solo en la oscuridad catalogando sus fracasos. Un miércoles por la tarde, 6 semanas después de la reunión en el parque, Alejandro se encontró estacionado afuera de la escuela primaria de Santiago. No recordaba haber decidido ir allí. No recordaba haber buscado la dirección. Solo se encontró sentado al otro lado de la calle cuando las clases terminaron a las 3, viendo a los niños salir en tropelas y a los padres que esperaban. Entonces vio a Santiago. Su hijo llevaba una mochila de Batman casi tan grande como él, el rostro serio, mientras bajaba las escaleras de la escuela con pasos cuidadosos. Una maestra le dijo algo que hizo sonreír a Santiago, una sonrisa brillante y hermosa que se parecía exactamente a la de María Daniela. Y el pecho de Alejandro se comprimió dolorosamente con el peso de todo lo que había perdido y seguiría perdiendo para siempre. Entonces apareció Diego, moviéndose entre la multitud de padres con confianza fácil. Llevaba ropa de quirófano de su turno en el hospital. Probablemente había venido directo del trabajo para estar allí en la recogida. Santiago lo vio y todo su rostro se transformó con pura alegría. El niño corrió, la mochila rebotando salvajemente, y se lanzó hacia Diego, quien lo atrapó sin esfuerzo y lo levantó en un movimiento practicado que hablaba de años haciendo exactamente esto. ¿Cómo estuvo tu día, campeón?, preguntó Diego acomodándolo en su cadera. Babi me quitó el lápiz otra vez, pero esta vez no lo golpeé. Usé mis palabras como me enseñaste. Ese es mi chico. Estoy orgulloso de ti por tomar buenas decisiones. Caminaron hacia el estacionamiento Santiago charlando sobre su día, mientras Diego escuchaba con atención completa, haciendo preguntas de seguimiento, haciendo reír a Santiago con algún chiste que Alejandro no podía oír.
Alejandro los vio subir a un sedán modesto. Vio a Diego abrochar a Santiago con cuidado en su asiento de auto, con la eficiencia de quien lo ha hecho miles de veces. Los vio alejarse hacia casa, cena, tareas y todos los momentos normales y hermosos de la vida familiar. Algo se rompió en Alejandro. Algún hilo final de esperanza o ilusión se quebró y lo dejó jadeando en su auto, las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Él no era parte de esto. Nunca lo sería. Santiago tenía un padre que aparecía todos los días, que conocía sus maestros favoritos y sus problemas con Bobby y exactamente qué tan apretado debía abrochar las correas del asiento. Alejandro no era nada. Un accidente biológico, una fuente de material genético y absolutamente nada más. Condujo a una licorería y compró una botella de whisky con manos temblorosas. Volvió a su pentuce y empezó a beber con el propósito metódico de alguien que intenta ahogar cosas que se niegan a morir sin importar cuán profundo las empujes. Su teléfono sonaba constantemente. Luis, su madre llamando para reprenderlo por avergonzar a la familia. Su abogado queriendo firmas en los papeles de disolución. Ignoró todo y bebió hasta que la habitación girara y sus pensamientos finalmente se emborronaran lo suficiente para darle algo de alivio de él. Dolor constante. En algún momento alrededor de su octavo trago, Alejandro sacó su teléfono y miró la información de contacto de María Daniela. El número que había programado años atrás cuando eran felices y planeaban un futuro. El número que nunca había borrado a pesar de haber bloqueado el de ella. Su dedo flotó sobre el botón de llamar. No lo hagas, advirtió su mente sobria, que se desvanecía rápidamente, lo prometiste. Le dijiste que te mantendrías lejos. Pero la parte borracha de él, la parte rota y desesperada, ya no se preocupaba por promesas, no se preocupaba por límites, respeto o hacer lo correcto. Solo necesitaba oír su voz. Necesitaba alguna conexión con lo único que alguna vez había importado. Llamó, el teléfono sonó 3 veces, luego una voz masculina contestó. Hola, Diego. Por supuesto que Diego contestó. Era su vida ahora, su familia. La voz de Alejandro salió arrastrada, patética. Necesito hablar con María Daniela. ¿Quién habla? Alejandro Morales. Necesito hablar con ella. Silencio. Luego la voz de Diego se volvió fría y dura. Ella te pidió que te mantuvieras lejos. Lo sé, pero solo necesito decirle que, lo siento otra vez. Necesito que ella sepa que yo tienes que dejar de llamar. La voz de Diego era firme, pero no cruel. Fue como si estuviera lidiando con un paciente difícil. Estás alterándola. Lloró después de la reunión en el parque. Finalmente está feliz y estable. No lo arruines porque te sientes culpable. Vi a Santiago hoy en la escuela. Se parecía tanto a ella. Él sé. El silencio que siguió fue peligroso y cortante. ¿Estuviste en su escuela? La voz de Diego había cambiado. Ahora la aira protectora reemplazaba la calma clínica. Estabas vigilando la escuela de mi hijo. Es mi hijo también. No. La palabra salió como un disparo. Tú donaste material genético. Eso no te hace padre. Un padre es alguien que aparece todos los días, que cambia pañales a las 3 de la mañana, que va a citas médicas y lee el mismo cuento de buenas noches 50 veces porque a su hijo le encanta, que ama incondicionalmente sin dudar ni arrepentirse. Tú no eres eso, nunca lo serás. Cada palabra aterrizó como un golpe físico porque eran completamente devastadoramente ciertas. Si te veo cerca de la escuela de Santiago otra vez, llamo a la policía. Si contactas a María Daniela una vez más, consigo una orden de restricción. Deja a mi familia en paz. Ya han pasado suficiente por tu culpa. La línea se cortó. Alejandro se quedó sentado en su penthouse oscuro, sosteniendo el teléfono mientras las palabras de Diego resonaban en las habitaciones vacías. Mi familia, no la familia de Alejandro, la de Diego. Porque Diego se había ganado ese derecho a través de años de presencia constante, mientras Alejandro había huido de él. La botella de whisky estaba a medias en la mesa de centro. Alejandro extendió la mano hacia ella otra vez, pero se detuvo a medio camino. Emborracharse no arreglaría esto. Nada lo arreglaría. Había destruido su vida y ahora tenía que vivir entre las ruinas que él mismo había creado. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con manos temblorosas, la pantalla ligeramente borrosa por el alcohol. Esta es María Daniela. Diego me dijo que llamaste borracho y mencionaste haber estado en la escuela de Santiago. Te lo pido una vez más. Por favor, déjanos en paz. Sé que estás sufriendo, sé que tienes remordimientos, pero tu dolor no te da derecho a perturbar nuestra paz. Santiago está feliz. Yo estoy feliz. Diego es bueno con los dos. Si alguna vez te importó nuestro hijo, respetarás nuestros límites y seguirás adelante con tu vida. Debajo del mensaje había una foto. María Daniela, Diego y Santiago en la playa, Santiago construyendo un castillo de arena elaborado. Diego arrodillado a su lado, ayudando a cavar fosos. María Daniela riendo por algo que uno de ellos dijo, la cabeza echada hacia atrás con alegría genuina. Un momento perfecto de felicidad y plenitud familiar. Alejandro miró esa foto durante mucho tiempo, memorizando cada detalle.
la sonrisa de su hijo, la alegría de María Daniela, la presencia gentil de Diego en sus vidas. Estaban completos sin él. No lo necesitaban. Objetivamente estaban mejor sin que él complicara las cosas. Con dedos torpes, escribió un único mensaje de vuelta: tienes razón. Lo siento, no volveré a contactarte, lo prometo. Luego bloqueó su número antes de que pudiera arrepentirse en otro momento de debilidad. Bloqueó también el de Diego, borró las fotos que había capturado del informe del investigador meses atrás. Eliminó cada rastro digital de ellos de su teléfono como si eso pudiera ayudarlo a olvidar. No lo haría. Lo sabía con absoluta certeza, pero era todo lo que le quedaba para darle su ausencia. A la mañana siguiente, luchando contra la peor resaca de su vida, Alejandro llamó a su abogado y hizo algo que debería haber hecho años atrás. Creó un fondo fiduciario irrevocable para Santiago. Dinero que pagaría la universidad, gastos médicos, lo que el niño necesitara a lo largo de su vida. Pero completamente anónimo, Santiago nunca sabría que venía de Alejandro. Nunca se sentiría obligado ni cargado por ello. Simplemente tendría recursos disponibles cuando los necesitara. No era suficiente, nunca podría ser suficiente para compensar todo. Pero era algo concreto que podía hacer sin perturbar sus vidas. Luego, Alejandro empacó una sola maleta y salió de la ciudad sin decirle a nadie a dónde iba. Solo condujo hasta que los edificios se convirtieron en campos. Hasta que no reconoció ningún punto de referencia, alquiló una cabaña en un pequeño pueblo de montaña a cientos de kilómetros y se sentó allí en un silencio aplastante, intentando descubrir cómo vivir consigo mismo. Luis lo encontró de todos modos 3 semanas después, apareciendo en la cabaña con provisiones y preocupación grabada profundamente en su rostro curtido. No puedes simplemente desaparecer, dijo Luis descargando comida en la encimera polvorienta de la cocina. Tu madre amenaza con llamar a la policía. Cree que has hecho algo drástico. Estoy bien. No estás bien. Estás sentado solo en el bosque castigándote. Tal vez merezco ser castigado. Luis dejó de descargar y lo miró directamente. Lo que hiciste fue terrible, probablemente imperdonable, pero destruirte ahora no ayuda a nadie. Ni a María Daniela, ni a Santiago, ni siquiera a ti. Entonces, ¿qué se supone que haga? Dime, ¿cómo se supone que me despierte cada mañana sabiendo que mi hijo está allá afuera, llamando papá a otro hombre, y que eso es lo correcto? Que él no me conozca es lo mejor para él. ¿Lo aceptas? ¿Aceptas que no puedes arreglar esto, que algunos errores son permanentes y luego encuentras una forma de vivir de todos modos? De ser mejor de lo que fuiste, de asegurarte de nunca lastimar a nadie, así otra vez. Alejandro miró a su amigo, este buen hombre que había permanecido a su lado a pesar de todo. No sé cómo hacer eso. Nadie lo sabe al principio, pero lo descubres de todos modos porque la alternativa es rendirte por completo. Y a pesar de todo, no creo que estés listo para eso. Se quedaron en silencio un rato. El único sonido era el viento entre los pinos afuera. Luego Luis añadió en voz baja: tu padre vendió la empresa. Se retira a Florede. Dice que no quiere tener nada que ver contigo nunca más. Tu madre se puso de su lado. Alejandro no sintió nada ante esa noticia. Sus padres siempre habían valorado la reputación por encima de la relación. Por supuesto que lo cortarían para preservar su posición. Déjalos ir, dijo Alejandro. Nunca estuvieron realmente ahí de todos modos. ¿Y tú qué vas a hacer? Alejandro pensó en la sonrisa de Santiago en la recogida de la escuela, en la risa de María Daniela en esa foto de la playa, en la devoción paciente de Diego hacia un niño que no era biológicamente suyo, pero que era suyo en todos los sentidos que importaban. No lo sé todavía, pero no puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir torturándome viendo sus vidas desde lejos. Necesito avanzar de verdad de alguna forma. Entonces, regresa a la ciudad. Tengo un contacto en una organización sin fines de lucro que trabaja con familias sin hogar. Necesitan a alguien para dirigir su programa de redacción de sus pensiones. No es glamoroso. El sueldo es terrible, pero es trabajo significativo ayudando a gente que realmente lo necesita. Alejandro consideró esto trabajar para ayudar a otras familias, aunque hubiera destruido la suya. Se sentía apropiado de alguna forma. Penitencia disfrazada de empleo. Está bien, dijo. Lo haré. Pasaron otras 2 semanas antes de que Alejandro se sintiera listo para volver a la ciudad. Encontró un apartamento modesto en un barrio donde nunca había vivido antes, un lugar sin recuerdos asociados. Empezó el trabajo en la ONG y se lanzó al trabajo con una intensidad que rozaba lo obsesivo. Gestionaba programas para jóvenes sin hogar. Pasaba 14 horas al día escribiendo propuestas y organizando recursos. Trabajaba hasta estar demasiado exhausto para pensar en nada más que dormir. Ayudaba un poco tener un propósito que no estuviera conectado a su propio dolor, ayudar a los hijos de otros, ya que no podía ayudar al suyo, y cumplió su promesa. No pasó en auto por la casa de María Daniela, no los buscó en internet. No rompió su palabra otra vez. El fondo fiduciario anónimo depositaba dinero mensualmente. Pero esa era su única conexión con la vida de Santiago.
debería haber sido suficiente. Debería haber traído algo de paz. Pero cada noche Alejandro se quedaba despierto en su apartamento vacío y se preguntaba si esto era todo. Si así se vería el resto de su vida, trabajando para ayudar a extraños, mientras su propio hijo crecía llamando papá a otro hombre. Y no tenía otra respuesta que la misma desde el principio. Sí, esto era exactamente lo que merecía. Pasaron 3 meses en este nuevo ritmo de penitencia e aislamiento. Alejandro se agotaba en la ONG gestionando programas que ayudaban a familias en crisis a encontrar vivienda y recursos. La ironía no se le escapaba a pasar sus días ayudando a mantener familias unidas cuando él había destruido la suya. Pero el trabajo era significativo y era bueno en él, canalizando su autodio en algo productivo. Por una vez vivía con sencillez. Ahora el Pento se había ido, vendido para pagar deudas de la disolución de la empresa. Su nuevo apartamento era pequeño y austero. Solo una cama, un escritorio y una cocina que apenas usaba. Sin fotos en las paredes, sin recuerdos. Solo espacio vacío que coincidía con el vacío dentro de él. Luis lo visitaba ocasionalmente, revisándolo como alguien que monitorea a un paciente del que no está seguro y sobrevivirá. No hablaban de María Daniela ni de Santiago. No quedaba nada que decir al respecto. Alejandro había tomado su decisión de mantenerse alejado y la estaba cumpliendo, aunque se sintiera como morir lentamente desde adentro. Entonces Carmen llamó. Alejandro miró su nombre en el teléfono durante 3 timbrazos, el corazón latiéndole de repente con fuerza. Carmen nunca llamaba. Había dejado clara su posición. Aléjate de mi hija y mi nieto o enfréntate a las consecuencias. Entonces, ¿por qué llamaba ahora? Contestó en el cuarto timbre Carmen. Su voz temblaba de una forma que él nunca había oído antes. Santiago está enfermo. El mundo se inclinó violentamente. ¿Qué? Ha estado en el hospital 3 días. No logran descubrir que tiene fiebre alta que no baja, problemas para respirar, fatiga tan grave que apenas puede mantenerse despierto. María Daniela no se ha separado de su lado. Diego está haciendo turnos dobles para pagar especialistas que siguen haciendo pruebas que no muestran nada. Alejandro ya estaba agarrando las llaves. Las manos de repente frías y entumecidas. ¿Qué hospital? ¿Qué número de habitación? Hospital del Sagrado Corazón, UCI Pediátrica, habitación 412. Pero Alejandro, espera. ¿Necesitas entender algo? María Daniela no sabe que te estoy llamando. Estaría furiosa si se enterara, pero necesito que me escuches muy atentamente. Te escucho. Los doctores finalmente descubrieron que Santiago tiene un trastorno sanguíneo raro. Necesita un trasplante de médula ósea. Encontraron un donante compatible en el registro, pero la familia del donante exige 200,000 para proceder. El seguro lo considera experimental y no cubre el costo total. Hemos juntado quizás a cero entre todos. Nos faltan $130,000 y la familia del donante dice que no esperará. Alejandro ya estaba en el auto, el teléfono en altavoz, mientras encendía el motor. Dame el contacto del administrador del hospital. Transferiré el dinero hoy, ahora mismo, lo que necesiten. Alejandro, espera. No puede simplemente aparecer allí. María Daniela cree que puede manejar esto sola, ha estado llamando a todas las caridades, todas las fundaciones, tratando de recaudar dinero. Si debe aparecer con el efectivo. No me importa lo que piense de mí. Mi hijo necesita un trasplante y yo tengo el dinero. Voy para allá. Si haces esto, ya no podrás quedarte anónimo. Ella sabrá que pagaste, sabrá que estuviste involucrado. Bien, que lo sepa. Que me odie por ello si eso es lo que necesita. Mientras Santiago obtenga lo que necesita, no me importa nada más. Podía oír a Carmen, respirando pesadamente al otro lado de la línea. ¿Has cambiado? No, solo finalmente entiendo que importa. Y no es mi orgullo, ni mi comodidad, ni mi necesidad de ser perdonado. Es asegurarme de que mi hijo sobreviva. Carmen guardó silencio por un largo momento. Hospital del Sagrado Corazón, UCI Pediátrica, habitación 412. Le diré al personal que vas a encargarte del pago, pero Alejandro, Diego va a estar allí y no va a estar feliz de verte. Lo sé, lo manejaré. Colgó y inmediatamente llamó a su banco mientras conducía a más de 30 kilómetros por encima del límite hacia el hospital. El gerente del banco intentó verificar la legitimidad. Intentó advertirle sobre posibles estafas. Pero Alejandro no se preocupaba por diligencia debida ni por protegerse a sí mismo. Si había aunque sea una mínima posibilidad de que esto fuera real, aunque sea una mínima posibilidad de que Santiago necesitará ese dinero, lo pagaría 10 veces sin dudarlo. Transfiere $50,000 a la cuenta del Hospital del Sagrado Corazón inmediatamente.
le dijo al gerente, marca el pago para los gastos médicos de Santiago Tomás Vargas. Quiero confirmación en menos de una hora de que ha sido recibido. El Hospital del Sagrado Corazón se veía exactamente igual que años atrás, cuando María Daniela había yacido en una cama de emergencias, sangrando y aterrorizada mientras Alejandro se marchaba. Las mismas puertas automáticas, el mismo olor antiséptico, la misma sensación opresiva de que vidas pendían de un hilo allí. Las manos de Alejandro temblaban mientras cruzaba el vestíbulo hacia los ascensores. UCI pediátrica. Cuarto piso, encontró la habitación 412 y se detuvo fuera de la puerta, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que podría romperle el pecho. A través de la pequeña ventana en la puerta pudo ver a María Daniela sentada junto a una cama de hospital. Santiago yacía allí, viéndose imposiblemente pequeño y frágil, con tubos de oxígeno en la nariz, líneas de vía intravenosa, serpenteando desde sus brazos delgados. Monitores pitando rítmicamente a su lado. María Daniela sostenía su mano y le hablaba en voz baja, el rostro demacrado por el agotamiento y el miedo que la envejecían años. Diego estaba al otro lado de la cama con la mano en el hombro de María Daniela, ambos enfocados completamente en el niño, entre ellos una familia en crisis, unida por el miedo, el amor y la determinación de salvar a su hijo. Alejandro levantó la mano para tocar, luego dudó. Este era su momento, su familia, su crisis, no tenía derecho a irrumpir en este dolor privado. Pero Santiago también era su hijo, más allá de la biología, y él tenía dinero que podía ayudar cuando nada más podía. Tocó antes de convencerse de no hacerlo. Diego levantó la vista primero. Su expresión pasó de cansada a furiosa en un instante al reconocer a Alejandro a través de la ventana. Dijo algo cortante a María Daniela y se dirigió hacia la puerta, claramente con intención de bloquear la entrada de Alejandro y probablemente echarlo físicamente si era necesario. Pero antes de que Diego llegara, la puerta se abrió y Carmen estaba allí. «Déjalo entrar», dijo con firmeza, su voz sin admitir discusión. «Carmen, ¿qué demonios?», empezó Diego. «Fui yo quien lo llamó. Santiago necesita ese trasplante, Alejandro tiene el dinero. Déjalo entrar». La mandíbula de Diego se tensó tanto que Alejandro pudo ver los músculos saltar, pero se hizo a un lado. Alejandro entró en la habitación y todo su mundo se redujo a la pequeña figura en esa cama de hospital. Santiago se veía aún más frágil que en las fotos de la aún de años atrás. Aún más vulnerable que cuando Alejandro lo había observado en la recogida de la escuela. Su respiración era trabajosa, a pesar del oxígeno. Su piel tenía un tono grisáceo que hizo que el estómago de Alejandro se revolviera violentamente. Era tan joven, tan pequeño, y estaba luchando por su vida, mientras Alejandro había estado sentado en su apartamento, revolcándose en autocompasión. María Daniela se puso de pie lentamente, sus ojos encontrándose con los de Alejandro al otro lado de la habitación. Se veía destruida, vacía, como si hubiera llorado durante días y ya no le quedaran lágrimas. «¿Qué haces aquí?». Su voz era apenas un susurro, raspada por la emoción. «Carmen me llamó, me contó sobre el trasplante. Ya transferí el dinero al hospital, lo que necesiten más allá de eso, lo pagaré. Especialistas, tratamientos experimentales, lo que sea. Solo dime que necesitas, Santiago». Algo brilló en la expresión de María Daniela. «No gratitud, algo mucho más complicado y doloroso». «No necesitamos tu dinero», dijo Diego con la voz tensa por una ira apenas controlada. «Podemos manejar esto solos». «No tienen tiempo de manejarlo», dijo Alejandro todavía mirando a María Daniela en lugar de a Diego. «La familia del donante quiere el pago inmediatamente o se retiran». «Yo lo tengo, Santiago puede tener su trasplante. Hoy si dejan de discutir conmigo y me dejan ayudar». Los ojos de María Daniela se llenaron de lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas. «¿Por qué haces esto?». «Porque es mi hijo y le fallé una vez. No le fallaré de nuevo». «No es tu hijo», interrumpió Diego con un aire protectora irradiando de cada línea de su cuerpo. «No tienes derecho a llamarlo así. Perdiste ese derecho hace años». «Diego». La voz de María Daniela fue suave, pero con una autoridad que cortó la tensión. «Danos un momento, por favor». Diego pareció querer negarse, querer sacar físicamente a Alejandro de esa habitación y de esa situación. Pero después de un largo momento, en el que claramente luchó consigo mismo, asintió rígidamente y salió. Carmen lo siguió, lanzándole a Alejandro una mirada que era parte advertencia y parte algo más que no pudo identificar. La puerta se cerró con un clic suave que sonó definitivo. María Daniela y Alejandro se quedaron hallados opuestos de la cama de Santiago, con años de daño y dolor entre ellos. Su hijo moribundo, lo único que los conectaba ahora. «El dinero ya está transferido», dijo Alejandro rompiendo el silencio. «No tienes que hablar conmigo, no tienes que agradecerme. Me voy ahora mismo, si eso es lo que quieres. Pero por favor, déjenlos hacer el trasplante. Por favor, déjame darle esta oportunidad». María Daniela miró hacia abajo a Santiago, todavía sosteniendo sus pequeños dedos con tanta delicadeza que parecía temer romperlo. Cuando habló, su voz se quebraba.
Pensé que podía hacer esto sola. Pensé que podía arreglar todo yo misma, como he hecho durante años. Pero no puedo arreglar esto. No puedo mejorarlo por más que lo intente o por más que lo ame. Levantó la vista hacia Alejandro, la devastación escrita en cada rasgo. Estoy tan asustada. Tengo terror de perderlo. El control cuidadoso de Alejandro se hizo añicos por completo. Rodeó la cama sin pensar y atrajo a María Daniela a sus brazos. Ella se tensó por un momento, como si cada músculo de su cuerpo rechazara ese contacto. Luego se derrumbó contra su pecho y solló como si su alma se estuviera rompiendo en pedazos demasiado pequeños para volver a unirlos jamás. Alejandro la sostuvo y sintió sus propias lágrimas cayendo en su cabello, sintió años de muros derrumbándose, bajo el peso del terror y el duelo compartidos. Es fuerte, susurró Alejandro con la voz ronca por la emoción. Es tu hijo. Ha luchado antes y ha ganado. Luchará de nuevo y sobrevivirá a esto. No lo sabes. No puedes prometerlo. No, pero sé que tiene a ti, a Diego, a Carmen y a gente que lo ama más que a nada, luchando por él con todo lo que tienen. Eso tiene que contar para algo, tiene que inclinar la balanza a su favor. Se quedaron así mucho tiempo, abrazándose junto a la cama de su hijo, conectados por el duelo. El miedo y la terrible certeza de que el amor no siempre era suficiente para salvar a las personas que más querías. Finalmente, María Daniela se apartó y se secó los ojos bruscamente con el dorso de la mano. Gracias por el dinero. Lo digo en serio, pero después de esto necesitas mantenerte alejado. No puedo manejar tenerte en nuestras vidas. Duele demasiado tenerte aquí, lo sé, lo entiendo. Me iré, pero necesito que me prometas algo primero. Cualquier cosa. Prométeme que me llamarás si algo cambia. Si hay complicaciones con el trasplante, si Santiago empeora o si hay algo más que necesite, prométeme que sabré qué está pasando. María Daniela dudó, claramente dividida entre su necesidad de protegerse y su terror por Santiago. Te lo prometo. Ahora vete antes de que Diego regrese y tengamos una pelea frente a Santiago. Alejandro miró a su hijo una vez más. Se inclinó y besó suavemente la parte superior de la cabeza febril de Santiago, inhalando el olor a jabón de hospital y enfermedad, y ese aroma particular que pertenecía solo a este niño que apenas conocía, pero amaba más que a su propia vida. Lucha, susurró contra el cabello de Santiago. Por favor, lucha fuerte, Santiago. Eres más fuerte de lo que sabes. Luego salió de esa habitación de hospital, sin mirar atrás, aunque cada instinto le gritaba que se quedara. Diego esperaba en el pasillo con los brazos cruzados y expresión asesina, una barrera física entre Alejandro y cualquier intrusión adicional. El dinero está en la cuenta del hospital, dijo Alejandro antes de que Diego pudiera hablar. Haz lo que necesites por Santiago, consíguele el trasplante. Salva su vida. Me voy ahora. Empezó a pasar, pero la voz de Diego lo detuvo en seco. ¿Por qué? Alejandro se volvió. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué pagar por esto? Podrías haberte quedado desaparecido, podrías habernos dejado luchar, ahogarnos y fallar. ¿Por qué volver ahora con dinero? Alejandro miró directamente a los ojos de Diego, sin retroceder ante la ira y la sospecha que vio allí. Porque no importa qué rol tenga o no tenga en la vida de Santiago, él merece todas las oportunidades de sobrevivir y si puedo darle esa oportunidad, lo haré cada vez sin importar lo que me cueste. Algo cambió en la expresión de Diego. No perdón, no aceptación, solo un leve ablandamiento. Un reconocimiento de que quizás Alejandro era marginalmente menos terrible de lo que Diego había creído. Si sale de esta, dijo Diego en voz baja, con la voz ronca por la emoción que intentaba controlar. Será gracias a ti, necesito que sepas eso. Odio que sea verdad, pero es verdad. Alejandro asintió una vez con la garganta demasiado apretada para palabras. Luego se alejó antes de derrumbarse por completo. Subió a su auto y condujo de vuelta a su apartamento vacío mientras su hijo luchaba por su vida en una cama de hospital. 200 en bien podrían haber sido 200,000 kilómetros por lo lejos que se sentía Alejandro. Y esperó de nuevo, como siempre hacía, esperando noticias, esperando juicio, esperando saber si su hijo sobreviviría. Santiago sobrevivió a la cirugía de trasplante. Carmen llamó a Alejandro 3 días después con la noticia. Su voz estaba espesa por el alivio y el agotamiento. La cirugía había sido exitosa. El cuerpo de Santiago estaba aceptando las células del donante. Todavía estaba en estado crítico, pero los doctores eran cautelosamente optimistas sobre su recuperación. Cada día se volvía ligeramente más fuerte, ligeramente más estable. Alejandro se sentó en el piso de su apartamento y lloró de alivio tan intenso que se sintió como ser desgarrado y reconstruido al mismo tiempo. Gracias por llamar, logró decir cuando pudo hablar de nuevo. Por favor, manténme al tanto. Necesito saber cómo está. Lo haré, y Alejandro, María Daniela no sabe que estoy haciendo esto. Cree que te fuiste para siempre como prometiste. Solo te lo digo porque mereces saber que tu dinero lo salvó, pero necesitas mantenerte alejado.
Déjalos respirar y recuperarse sin complicaciones, lo entiendo. No volveré. Solo dime si algo cambia. Pero Alejandro no podía mantenerse alejado de verdad. No por completo, empezó a hacer el viaje de regreso a la ciudad 2 veces por semana, estacionándose afuera del Hospital del Sagrado Corazón durante horas. Nunca entraba, nunca intentaba ver a Santiago ni a María Daniela, ni exigir actualizaciones. Solo se quedaba allí en su auto, sabiendo que su hijo estaba en ese edificio en algún lugar, poniéndose más fuerte cada día, sobreviviendo contra probabilidades que deberían haberlo destruido. Luis se enteró de estas visitas. Por supuesto, Luis siempre se enteraba de alguna forma. Esto no es saludable, dijo Luis una tarde fría, deslizándose en el asiento del pasajero del auto de Alejandro, donde estaba estacionado frente al hospital. Te estás torturando sin razón. Solo necesito estar cerca de él. Él no sabe que estás aquí. Esto no lo ayuda en absoluto. Solo te lastima a ti. Lo sé, pero no puedo parar. No puedo quedarme en mi apartamento fingiendo que no existe cuando está aquí mismo luchando por sobrevivir. Se quedaron en silencio un rato, viendo al personal del hospital entrar y salir por las puertas automáticas. Luego Luis dijo en voz baja, la ONG QUIR ofrecerte un puesto de director a tiempo completo. Aumento significativo de sueldo, buenos beneficios. Una razón real para quedarte en un lugar y construir algo positivo con tu vida. No quiero construir nada. Solo quiero que mi hijo esté bien. Está bien, se está recuperando. El trasplante funcionó. Tú le diste ese regalo, pero ahora necesitas dejarlo vivir su vida, mientras tú descubres cómo vivir la tuya. Alejandro sabía que Luis tenía razón. Sabía que esta vigilancia obsesiva era patológica, malsana y no resolvía nada. Pero saber algo y cambiarlo eran países distintos separados por un océano que no sabía cómo cruzar. Entonces, una tarde de finales de otoño, Alejandro estaba sentado en su lugar habitual afuera del hospital cuando los vio salir por las puertas. María Daniela empujaba a Santiago en una silla de ruedas envuelto en mantas a pesar del clima. Suave. Diego caminaba a su lado, llevando globos y un elefante de peluche. Santiago se veía delgado y cansado, pero gloriosa, imposiblemente vivo. Sus ojos estaban claros. Su piel había recuperado color. Sonreía por algo que María Daniela le dijo. Lo llevaban a casa. Había sobrevivido. Alejandro los observó cargar a Santiago con cuidado en el auto de Diego. Vio a María Daniela ajustar su cinturón y las mantas con ese amor protector feroz que solo las madres poseen. Vio a Diego posar la mano en su espalda en un gesto de apoyo silencioso y compañerismo. Luego se alejaron hacia su vida juntos y Alejandro encendió su auto para seguirlos a distancia, incapaz de evitarlo. Aunque sabía que cruzaba líneas que nunca deberían cruzarse. Sabía que estaba mal, sabía que violaba las promesas que había hecho, pero lo siguió de todos modos, necesitando ver dónde vivían. ¿Qué tipo de hogar tendría su hijo ahora que estaba sano otra vez? Se detuvieron frente a una casa pequeña en un barrio de clase trabajadora. Nada lujosa ni impresionante, pero limpia y bien cuidada. Una bicicleta en la entrada. Flores plantadas cerca de la puerta que cegamente Carmen había atendido. Hogar en todos los sentidos que importaban. Diego llevó a Santiago adentro, mientras María Daniela recogía bolsas del auto en el auto de Carmen. Llegó momentos después y ella corrió a ayudar. El rostro iluminado por alivio, alegría y gratitud. A través de la ventana delantera, Alejandro pudo verlos acomodando a Santiago en el sofá, apilando almohadas a su alrededor, trayéndole agua y medicinas con cuidado. Una familia cuidando de los suyos, completa y funcional, sin necesitar nada del hombre sentado en su auto calle abajo, observando como un fantasma. Alejandro estaba a punto de irse cuando Santiago apareció en la ventana. El niño miró hacia la calle con expresión seria y pensativa, y por un momento imposible, Alejandro pensó, tal vez Santiago me vio, tal vez de alguna forma supo que su padre biológico estaba allí afuera, mirando y preocupándose a pesar de todo. Entonces, María Daniela apareció detrás de él y lo apartó suavemente de la ventana, probablemente preocupada por corrientes de aire o exceso de esfuerzo después de la cirugía. Las cortinas se cerraron, bloqueando la vista de Alejandro. Se quedó allí otra hora antes de finalmente regresar a su cabaña. La imagen de esa casa se grabó en su mente para siempre. Allí era donde su hijo crecería ahora que había sobrevivido, donde aprendería a andar en esa bicicleta en la entrada, donde haría tareas en la mesa de la cocina, celebraría cumpleaños y se convertiría en quien estuviera destinado a ser. Y Alejandro no sería parte de nada de eso. Ese era el trato. Eso era lo que significaba mantenerse alejado. Pasaron 6 meses arrastrándose. Alejandro aceptó el puesto de director de la ONG que Luis había mencionado, tomó un apartamento en la ciudad propiamente dicha, más cerca del trabajo, pero lo suficientemente lejos del barrio de María Daniela para no encontrarse con ellos por accidente. Se lanzó al trabajo con una intensidad que rozaba la desesperación maníaca. Gestionaba programas para jóvenes sin hogar. Pasaba 14 horas al día escribiendo propuestas y organizando recursos. Trabajaba hasta estar demasiado
demasiado exhausto para pensar en nada más que dormir. Ayudaba un poco tener un propósito desconectado de su propio dolor, ayudar a los hijos de otros, ya que nunca podría ayudar al suyo más allá del apoyo financiero anónimo. Entonces Carmen llamó de nuevo. Está muy bien, dijo sin preámbulos. Totalmente recuperado, el doctor dice que puede volver a todas las actividades normales. María Daniela quería que supieras que tu dinero le devolvió la vida. Eso es todo lo que necesitaba oír. Gracias por decírmelo. ¿Hay algo más? Carmen hizo una pausa claramente incómoda. María Daniela y Diego se casan el próximo mes. Ceremonia pequeña en el centro comunitario del Río. Ella me pidió específicamente que no te lo dijera, pero pensé que debía saberlo de todos modos. Alejandro cerró los ojos y se recostó en la silla de su escritorio. Por supuesto que se casaban. Diego había demostrado serlo más allá de cualquier duda posible. Había estado allí durante la peor crisis imaginable y nunca había flaqueado. Merecía casarse con María Daniela. Merecía convertirse legalmente en el padre de Santiago. Gracias por decírmelo, dijo Alejandro. Dile a María Daniela que espero que sea muy feliz y lo digo sinceramente. ¿Estás bien? No, pero eventualmente lo estaré tal vez. Después de que Carmen colgara, Alejandro se quedó en su escritorio hasta que su asistente tocó para recordarle una reunión con donantes. Pasó por los movimientos. Dio su presentación, tomó decisiones sobre asignaciones presupuestarias. Actuó como un ser humano funcional, aunque se sentía vaciado por dentro. Esa noche pasó en auto por la casa de María Daniela sin planearlo y vio decoraciones de bodas siendo entregadas. Vio a María Daniela y Diego en el porche riendo por algo, mientras desempacaban cajas. Vio a Santiago salir corriendo y abrazarlos a ambos, viéndose sano. Entero y exactamente donde debía estar, Alejandro se alejó de que alguien lo notara y fue a una reunión de grupo de apoyo al duelo. Aunque su pérdida no era la muerte en vida de ver a tu hijo prosperar sin ti, de saber que había salvado su vida, pero perdido cualquier derecho a ser parte de ella. Mi hijo va a tener un nuevo padre el próximo mes, le dijo al grupo esa noche. Legalmente esta vez, y yo soy la razón por la que lo necesita. Porque los abandoné hace años. Luego pagué por su tratamiento médico cuando casi muere. Ahora tengo que verlo crecer feliz en una familia que destruye y luego ayudé a salvar desde la distancia. ¿Cómo se vive con eso? Nadie tenía respuestas. Nunca las había en los grupos de duelo. Pero escuchaban con comprensión ácida de sus propias pérdidas y escuchar era infinitamente mejor que el silencio de su apartamento. Llegó el día de la boda. Alejandro se dijo a sí mismo que no pasaría por allí, que no se torturaría presenciando su felicidad, pero por supuesto que lo hizo porque no tenía autocontrol cuando se trataba de ellos. Estacionó calle abajo del centro comunitario del Río y observó llegar a los invitados. Vio a Carmen con un vestido hermoso, el rostro radiante de alegría. Vio a amigos y familia entrar con regalos y buenos deseos. Vio a Santiago con un trajecito que le partió el corazón. El rol del niño como portador de anillos era evidente por el pequeño cojín que llevaba con cuidado. Entonces vio a María Daniela. Llevaba un vestido blanco sencillo, nada extravagante ni ostentoso, pero era lo más hermoso que Alejandro había visto jamás. Diego esperaba en la entrada, con su uniforme de gala, el rostro iluminado de alegría al verla acercarse. Se abrazaron, se besaron profundamente, desaparecieron adentro juntos hacia votos, promesas y un futuro, del que Alejandro nunca jamás formaría parte. Alejandro se quedó en su auto, viendo la puerta cerrarse tras ellos y supo que esto era realmente el final. María Daniela estaba casada. Ahora Santiago tenía un padre legal, la familia era completa y permanente, sellada contra cualquier intrusión que Alejandro pudiera haber contemplado. Debería haberse ido inmediatamente. Debería haberles dejado tener su día sin que su fantasma rondara la periferia como un espectro patético. En cambio, bajó del auto y caminó hacia el centro comunitario, no para entrar, solo para pararse afuera, cerca de las ventanas abiertas, y escuchar la ceremonia a través de ellas. Oír la voz de María Daniela, diciendo votos a alguien que la merecía. Presenciar desde una distancia segura la felicidad que había hecho posible al irse. La ceremonia fue corta, genuina y llena de calidez. Muchas risas de invitados que claramente amaban a esta pareja. La voz de Santiago interviniendo en un momento con algo que hizo reír cariñosamente a todos. Luego música y aplausos entusiastas cuando declararon a la pareja casada. Alejandro se dio la vuelta para irse antes de que alguien saliera para fotos, pero una mano en su hombro lo detuvo. Se giró y se encontró cara a cara con Diego. El nuevo esposo estaba allí con su uniforme de gala, la expresión ilegible y compleja. Se miraron por un largo momento. Alejandro esperó rabia, acusaciones, la confrontación que probablemente merecía por estar allí sin invitación. En cambio, Diego extendió la mano. Gracias, dijo en voz baja, con voz firme, a pesar de la emoción debajo por el trasplante, por salvar la vida de mi hijo. Mi hijo, no nuestro hijo, ni siquiera el nombre de Santiago.
Mi hijo, reclamando la propiedad claramente, estableciendo límites firmemente. Alejandro estrechó la mano de Diego, sintiendo la fuerza en ese agarre. Es tu hijo. Te ganaste ese derecho todos los días. Yo solo ayudé a asegurarme de que sobreviviera para crecer contigo. El agarre de Diego se apretó ligeramente, casi dolorosamente. Si alguna vez te veo cerca de mi familia otra vez sin permiso explícito, tendremos una conversación muy distinta a esta. Pero hoy quise decirte gracias. Me diste el mayor regalo posible cuando pagaste ese trasplante. Me diste el futuro de mi hijo. De nada y felicitaciones por tu matrimonio. Los dos merecen toda la felicidad. Diego asintió una vez un gesto de reconocimiento y despedida simultáneamente. Luego se dio la vuelta y volvió adentro, donde su esposa e hijo lo esperaban, donde su vida lo esperaba, donde Alejandro nunca jamás pertenecería. Alejandro regresó a su auto y condujo a su apartamento vacío, entendiendo con perfecta claridad que este capítulo estaba permanentemente cerrado. Ahora María Daniela estaba casada. Santiago estaba sano y feliz, no lo necesitaban, no lo querían y eso era exactamente como debía ser. Había salvado la vida de su hijo, le había dado la oportunidad de crecer sano y amado. Eso tendría que ser suficiente, aunque se sintiera como lejos de serlo. Pasaron 2 años en un borrón de trabajo y rutina. Alejandro construyó una vida que funcionaba. Su trabajo en la ONG se expandió hasta dirigir múltiples programas, salió con alguien ocasionalmente. Aunque nada duraba más de unos meses, se ofreció como voluntario en un hospital infantil los fines de semana, leyendo cuentos a niños en la unidad de oncología. Pensaba en Santiago todos los días, pero dejó de pasar obsesivamente por su casa. El fondo fiduciario anónimo continuaba con sus depósitos mensuales. Esa era su única conexión. Ahora entonces llegó una carta que lo cambió todo. Alejandro casi la pasó por alto entre las facturas, pero allí estaba su nombre en una caligrafía cuidadosa y temblorosa. La dirección del remitente era la casa de María Daniela. Sus manos temblaron al abrirla. Querido Alejandro, me llamo Santiago. Mi mamá dice que eres mi padre biológico. No sabía de ti hasta la semana pasada cuando pregunté por qué mi acta de nacimiento tiene un apellido diferente al de mi papá. Ella me contó toda la historia de cómo estuvieron juntos cuando quedó embarazada, de cómo te fuiste, de cómo pagaste por mi trasplante cuando estuve enfermo. He estado pensando mucho en esto. Mi papá Diego dijo que haga lo que sienta correcto. Él sabe que es mi papá de verdad, pero dijo que está bien si tengo curiosidad por de dónde vengo. Así que supongo que tengo curiosidad. No entiendo por qué te fuiste. Mamá dice que tenías miedo. Tengo 8 años, y hasta yo sé que esa es una mala razón para dejar a alguien, pero también salvaste mi vida. El doctor dijo que habría muerto sin el trasplante. ¿Querrías conocerme? No para ser mi papá ni nada. Diego es mi papá, pero tal vez solo hablar. Tengo preguntas. Me parezco a ti. Tenemos cosas en común. ¿Estás arrepentido de haberte ido? No tienes que contestar. Mamá dice que no debería hacerme ilusiones, pero quería preguntar, Santiago. Alejandro leyó la carta 5 veces, las manos temblando. Su hijo de 8 años le había escrito, tenía preguntas. Quería conocerlo, llamó a Carmen. ¿Sabías de esto? Preguntó la carta. Sí, Santiago quiso escribirla. María Daniela intentó disuadirlo, pero Diego dijo que era decisión de Santiago. ¿Qué quieren de mí? Carmen guardó silencio un momento. María Daniela está aterrorizada de que lastimes a Santiago, pero está lidiando con el hecho de que salvaste su vida. Diego no se siente amenazado. Solo quiere lo mejor para Santiago, y Santiago está curioso. ¿Qué hago? ¿Puedes ver a Santiago sin intentar tomar un rol que no tienes? ¿Puedes responder sus preguntas con honestidad? ¿Puedes aceptar que esto podría ser una sola reunión y nada más? Puedo hacer esas cosas. Entonces escríbele, pero si lastimas a ese niño, haré que te arrepientas. Alejandro se sentó a escribir. Querido Santiago, gracias por tu carta. No puedo decirte cuánto significa para mí. Me preguntas si quiero conocerte, y la respuesta es sí, pero quiero ser honesto primero. Si dejé a tu mamá cuando me necesitaba. Tenía miedo y fui egoísta, y tomé la peor decisión de mi vida. Tu mamá merecía algo mejor. Tú merecías algo mejor. Diego es tu papá de verdad en todos los sentidos que importan. El hombre que aparece todos los días, que te ama, que estuvo allí cuando estabas enfermo. Eso es lo que hace a alguien padre. Yo te di a, pero él te dio todo lo demás. Me sentiría honrado de conocerte y responder tus preguntas. Pero solo si tu mamá y Diego están cómodos con eso, y solo si entiendes que no estoy intentando reemplazar a Diego ni cambiar tu familia. Me preguntas si te pareces a mí. Tienes mis ojos, pero la sonrisa de tu mamá. No sé si nos gustan las mismas cosas, pero me encantaría descubrirlo. Sí, estoy arrepentido de haberme ido, más arrepentido de lo que puedo explicar. Dejar a tu mamá y perderme conocerte es mi mayor remordimiento.
Nunca fuiste un error. Siempre fuiste querido. Solo fui demasiado cobarde para quedarme. Si tu mamá y Diego dicen que está bien, me gustaría mucho conocerte. Alejandro envió la carta inmediatamente y esperó. 2 semanas después llegó una respuesta de María Daniela. Alejandro, Santiago me mostró tu carta. La he leído 50 veces intentando decidir si lo dices en serio. Diego y yo hablamos mucho tiempo. Él está menos preocupado que yo. Dice que Santiago es lo suficientemente mayor para entender verdades complejas y que conocerte podría ayudarlo. Así que, en contra de mi mejor juicio, aceptamos una sola reunión en un lugar público supervisado. Aquí están las reglas, no puedes llamarte padre de Santiago. Eres Alejandro. Respondes las preguntas con honestidad pero apropiadamente para su edad. Si Santiago parece incómodo, nos vamos inmediatamente. Esto es una sola reunión. Podría ser la única. Nada de regalos caros intentando comprar afecto. Recuerda que Diego y yo somos sus padres. Si aceptas, nos vemos el sábado próximo a las 2 de la tarde en el Parque del Río. Los dos estaremos allí. Si no puedes aceptar o no puedes manejar esto, escribe ahora. No nos hagas perder el tiempo ni lastimes a mi hijo. María Daniela. Alejandro leyó las reglas 3 veces, cada una era razonable. Cada una le recordaba su lugar, básicamente ningún lugar. Escribió de vuelta inmediatamente, aceptó todas las reglas. Los veré el sábado a las 2 de la tarde. Gracias por esta oportunidad. Luego esperó el sábado con anticipación y temor. Alejandro llegó al Parque del Río 45 minutos antes, el estómago hecho un nudo. Se había cambiado de ropa 4 veces, finalmente quedándose con jeans y una camisa casual de botones. Nada demasiado formal, nada demasiado descuidado. Quería verse accesible, la entrada norte estaba tranquila. Algunos corredores pasaron, una pareja mayor paseaba a su perro. Actividad normal de fin de semana, mientras el mundo de Alejandro pendía de lo que pasara después. Se sentó en el banco, donde había conocido a María Daniela años atrás, e intentó controlar su respiración. Entonces los vio acercarse. Santiago caminaba entre María, Daniela y Diego, sosteniendo las manos de ambos, llevaba una camiseta de superhéroe y jeans con manchas de césped. Sus rizos le caían sobre los ojos. Era más alto de lo que Alejandro esperaba, más fuerte el niño frágil del hospital, reemplazado por un niño sano. Alejandro se puso de pie, las piernas temblorosas se detuvieron a unos 3 metros. La mano de Diego descansaba en el hombro de Santiago. El agarre de María Daniela era firme. Santiago miró a Alejandro con curiosidad. ¿Te ves diferente a como pensé? Sí. ¿Cómo pensabas que me vería? Más grande, quizás más malo. No soy malo. Solo tomé malas decisiones, Santiago lo consideró. Luego dio un paso adelante. Mamá dice que tengo tus ojos, sí, mismo color, misma forma. Me parezco a ti cuando eras pequeño. Alejandro sacó una foto de su infancia y se la mostró. Santiago se inclinó comparando. Más o menos nos parecemos, observó Santiago, eso es raro. Los genes son bastante geniales. Santiago levantó la vista en serio. ¿Por qué dejaste a mi mamá? La pregunta cortó todo. Alejandro miró a María Daniela, quien asintió. Tenía miedo, dijo Alejandro agachándose al nivel de Santiago. Tu mamá estaba embarazada y sabía que mi vida cambiaría. No estaba listo para ser valiente, así que huí. Fue lo peor que hice en mi vida. Lastimé a tu mamá y me perdí conocerte. Eso fue malo. Sí, lo fue, pero pagaste por mi trasplante. Lo hice porque aunque no estuve antes, no podía soportar que estuvieras enfermo cuando podía ayudar. Merecías vivir. Santiago procesó eso. Mi papá dice que la gente comete errores, pero puede intentar ser mejor. Eso es lo que hiciste, estoy intentando, pero intentar no borra los errores. Tu mamá y Diego estuvieron allí todos los días. Yo solo aparecí una vez con dinero. El dinero es importante, sin embargo, mamá lloró por eso cuando estuve enfermo. María Daniela hizo un pequeño sonido, la mano de Diego se apretó en su hombro. Tu mamá es muy fuerte, dijo Alejandro, te mantuvo a salvo incluso cuando era difícil. Eso es amor de verdad, aparecer todos los días como lo hace tu papá, exactamente como lo hace Diego. Santiago miró a Diego, quien sonrió alentador. Luego volvió a mirar a Alejandro. ¿Puedo preguntar algo más? Cualquier cosa. ¿Desearías poder ser mi papá? Mi papá de verdad. El corazón de Alejandro se rompió. Miró a este hermoso niño y supo que podía mentir. Pero Santiago merecía honestidad, una parte de mí desearía haber podido serlo, dijo Alejandro con cuidado. Pero eso es mi culpa hablando, no lo que es mejor para ti. Diego es tu papá de verdad. Se lo ganó todos los días. Yo te di, pero él te dio todo lo demás, así que no deseo reemplazarlo. Solo deseo haber sido lo suficientemente valiente para estar desde el principio. Santiago pareció satisfecho. Se volvió hacia María Daniela. ¿Puedo mostrarle mi cicatriz? María Daniela dudó, luego asintió. Santiago levantó su camiseta revelando la cicatriz quirúrgica. Esta es del trasplante, no duele, pero a veces pica. Alejandro miró esa cicatriz, evidencia de lo cerca que había estado de perder a su hijo. Sanó muy bien, logró decir Alejandro, el doctor dijo que fui valiente. Intenté no llorar aunque tenía miedo.
Tener miedo no significa que no seas valiente. Ser valiente significa hacer cosas difíciles cuando tienes miedo. Eres muy valiente. Santiago bajó la camiseta y miró a Alejandro intensamente. Si pudieras volver atrás, ¿te quedarías? ¿No te irías? María Daniela hizo un pequeño gesto de protesta, pero Santiago esperó la respuesta. Sí, dijo Alejandro simplemente. Si pudiera volver atrás, nunca me habría ido. Habría estado allí cuando naciste. Habría hecho todo diferente, pero no puedo volver atrás. Solo puedo intentar ser mejor ahora. Está bien. Santiago se volvió hacia sus padres. Estoy listo para irme ahora. Así de simple, la reunión terminó. Santiago tenía sus respuestas. Gracias por conocerme, dijo Alejandro. De nada. Tal vez podamos hacer esto otra vez alguna vez, pero no mucho. Antes de que Alejandro pudiera responder, Santiago caminó de vuelta y tomó las manos de sus padres. Se dieron la vuelta para irse. Diego miró atrás y articuló en silencio. Gracias. Luego se fueron. Alejandro se sentó de en huevo y lloró en silencio, liberando años de tensión. Había conocido a su hijo, respondido preguntas con honestidad, visto a Santiago sano y amado. Era más de lo que merecía. Cuando finalmente se recompuso, encontró a María Daniela esperando junto a su auto. Estaba con los brazos cruzados. Salió mejor de lo esperado. Santiago es increíble. Tú y Diego hicieron un trabajo increíble, ¿no? Dijo ella cortante. No me halagues como si hubieras tenido alguna parte en quien se convirtió. Apareciste para una sola conversación. Lo sé. No tuve parte. Estaba siendo generosa y lo lograste hoy. A Santiago le caes bien, lo cual me aterroriza. ¿Por qué? Porque ¿y si quiere más tiempo contigo y si te conviertes en esta cosa que complica todo? Alejandro absorbió eso. ¿Qué quieres de mí? Lo que quiero es que te hubieras quedado hace años, pero no puedo tener eso. Así que necesito que entiendas que, si tienes más tiempo con Santiago, es un privilegio, no un derecho. Lo entiendo, de verdad, porque Santiago quiere verte de nuevo. Lo dijo en el auto. Quiere reuniones mensuales. Diego dice que deberíamos permitirlo, pero tengo terror de que le rompas el corazón. No lo haré. No puedes prometerlo. Tu historial es terrible. Tenía razón. Entonces, ¿qué quieres que haga? María Daniela lo miró fijamente. Luego sus hombros se hundieron. Aparece, dijo. Cada vez que Santiago quiera verte, apareces. No cancelas. Y si alguna vez no puedes hacerlo, dime inmediatamente para que pueda prepararlo. Puedo hacer eso, lo haré. Ya veremos el próximo mes. Mismo lugar, mismas reglas. No llegues tarde. Ella se alejó de Alejandro. Se quedó allí entendiendo que le habían dado algo precioso y frágil. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era más de lo que merecía, y aparecería cada vez hasta que Santiago no quisiera verlo hasta su último aliento. Pasaron 10 meses en un ritmo que Alejandro nunca había experimentado, conexión estructurada con límites rígidos que tanto lo sostenían como lo devastaban. Una vez al mes se reunía con Santiago en el Parque del Río, siempre supervisado, siempre con María Daniela y Diego presentes, pero gradualmente dándoles espacio a medida que Alejandro demostraba ser confiable. Las reuniones empezaban en 30 minutos, pero lentamente se extendían a 1 hora, a veces 2. Cuando Santiago estaba comprometido, Alejandro conoció a su hijo en fragmentos. A Santiago le encantaban los dinosaurios, pero solo los herbívoros, porque los que comían plantas tenían que ser inteligentes para sobrevivir, lo cual era más cool. Era excelente en matemáticas, pero le costaba leer. Tenía el espíritu competitivo de María Daniela. Se mordía el labio inferior al concentrarse exactamente como lo hacía Alejandro. Construían cosas juntos, aviones de papel, estructuras de Lego que Santiago diseñaba, una casita para pájaros de madera que Santiago luego instaló en el patio trasero de Diego. Pequeños proyectos que les daban algo que hacer mientras hablaban. Santiago preguntaba constantemente sobre la infancia de Alejandro, su trabajo ayudando a familias sin hogar. ¿Sí tenía otros hijos? No. ¿Solo tú? ¿Sí tenía esposa? No. ¿Sí estaba solo? Sí. Pero es mi culpa. Alejandro respondía con honestidad, sin endulzar nunca. Lentamente se formó algo parecido a una relación. No padre e hijo. Santiago tenía un padre, pero algo más para lo que ninguno tenía: palabras. La 10ª reunión fue a finales de otoño. Santiago tenía 9 años, más alto y más confiado. Se sentaron tirando pan a los patos, mientras María, Daniela y Diego observaban desde cerca. ¿Puedo decirte algo?, preguntó Santiago seriamente. Siempre. Algunos niños en la escuela se burlaban de mí por tener 2 papás. Decían que era raro. El pecho de Alejandro se apretó. ¿Qué les dijiste? Les dije, mi familia es normal para mí. Diego es mi papá de verdad y tú eres mi papá biológico. Así es como es. Santiago hizo una pausa, pero me hizo preguntarme si la gente piensa que es raro. ¿Crees que es raro? Santiago lo consideró. A veces, como en los proyectos de árbol genealógico en la escuela o cuando los doctores preguntan por el historial médico. Pero la mayoría del tiempo se siente normal. Lo normal es diferente para cada quien. Tu normal incluye un padre biológico que cometió errores y un papá de verdad que aparece todos los días. Eso no es raro. Es tu historia.
Mi amigo Taylor tiene 2 mamás. Dice que las familias vienen en diferentes formas. Taylor suena inteligente. Lo es. Es mejor que yo en fútbol. Santiago tiró el último pedazo de pan. ¿Puedo preguntar algo raro? Claro. ¿Alguna vez deseas poder venir a mis partidos de fútbol? No para reemplazar a mi papá, solo para ver. La garganta de Alejandro se cerró, miró a María Daniela, que se había quedado inmóvil. Honestamente, sí desearía poder verte jugar, ver tus jugadas y ser parte de tu vida diaria. Pero entiendo por qué eso no puede pasar. Tu vida es con tu mamá y Diego. Yo solo soy alguien que conoces. A veces no puedo ser más. ¿Pero quieres serlo? No era una pregunta. Santiago era demasiado perceptivo. Sí, admitió Alejandro. Quiero más de lo que me permiten, pero lo que yo quiero importa. Lo que importa es lo mejor para ti y eso es la familia que tienes. Santiago asintió procesándolo. Entonces, mamá y Diego estaban peleando por ti. ¿Qué? Los oí y pensaron que estaba dormido. Diego dijo que te has ganado más tiempo conmigo, que has aparecido casi un año y que quizás debería pasar tiempo contigo sin que ellos vigilen. Mamá dijo que no confía en ti. Se pusieron fuertes. Alejandro se sintió enfermo. Lo siento. Que peleen por mi culpa. Lo sé, pero quizás mi papá tenga razón. Has venido todos los meses, nunca tarde, nunca cancelaste. Respondes las preguntas difíciles. Quizás mamá debería confiar un poco en ti. Tu mamá tiene todas las razones para no confiar en mí. Destruye esa confianza hace mucho tiempo. Pero la gente puede cambiar. Tú cambiaste, no eres la misma persona que se fue. Alejandro quiso creer desesperadamente eso. Tu mamá decidirá. Lo que ella decida lo respetaré, incluso si significa terminar estas reuniones. Los ojos de Santiago se abrieron. Dejarías de verme si mamá dijera. Si tu mamá verdaderamente creyera que es lo mejor para ti, sí. Ella te conoce mejor que yo. Nunca lo haré. Santiago se quedó callado pateando tierra. No quiero dejar de verte. ¿Está bien eso? La pregunta rompió a Alejandro. Este niño pidiendo permiso para querer una relación con su padre biológico. Es más que bien, dijo Alejandro, significa todo para mí. Se quedaron en silencio. Entonces María Daniela llamó la hora. Santiago se puso de pie y abrazó a Alejandro. Rápido, torpe, genuino. Nos vemos el próximo mes. Nos vemos el próximo mes. Alejandro los observó irse. Su teléfono vibró. María Daniela, tenemos que hablar. Ven a la casa mañana al mediodía. Solo tú. El estómago de Alejandro cayó. Iba a terminar esto. Respondió, allí estaré. Esa noche Alejandro se quedó despierto. Preparándose para la pérdida, Alejandro llegó a la casa de María Daniela a las 11:45. Demasiado nervioso para arriesgarse a llegar tarde. Subió por el camino de entrada, notando pequeños detalles. La bicicleta de Santiago contra el garaje, las botas de trabajo de Diego en el porche, un aro de Besscat con red gastada. Tocó con manos temblorosas. Diego abrió. Expresión neutral, está en la cocina. Les daré privacidad. Se fue escaleras arriba y cerró una puerta con firmeza. María Daniela estaba de pie en la encimera, sirviendo café de espaldas a él. La luz matutina captó su perfil, revelando nuevas líneas alrededor de sus ojos. Siéntate, dijo sin voltear. Alejandro se sentó a la mesa de la cocina, las manos entrelazadas para ocultar el temblor. María Daniela trajo 2 tazas y se sentó frente a él. Por un largo momento, solo lo miró. Santiago te contó que Diego y yo peleamos por ti, dijo, finalmente lo mencionó. Lo siento. Nunca quise causar problemas en tu matrimonio, nunca quieres causar problemas. Solo existe si todo se complica. Tomó un sorbo de café deliberadamente. Diego piensa que estoy siendo demasiado controladora. Dice que has demostrado ser confiable durante 10 meses y que Santiago se beneficia de conocerte. ¿Qué piensas tú? La mandíbula de María Daniela se tensó. Pienso que pasé años construyendo una vida en la que no tenía que preocuparme de que tú lo arruinaras todo, donde Santiago tenía estabilidad y una figura paterna clara. Luego volviste y ahora todo es complicado. Puedo parar las reuniones si eso es lo que necesitas. Es exactamente lo que Diego dijo que dirías, pero no quiero que solo estés de acuerdo conmigo. Quiero que me digas qué quieres tú. Alejandro la miró a los ojos. Quiero más tiempo con Santiago. Quiero ir a sus partidos de fútbol. Quiero ayudarle con las tareas. Quiero ser parte de su vida, de alguna forma real, en lugar de reuniones mensuales en el parque. Quiero conocerlo y que me conozca. ¿Y qué estás dispuesto a sacrificar por eso? Cualquier cosa. ¿Te mudarías si te lo pidiéramos? Si dijéramos que tu presencia complica demasiado las cosas. El pecho de Alejandro se apretó. Si verdaderamente creyeran que es lo mejor para Santiago, sí. ¿Firmarías documentos prometiendo que nunca buscarás custodia ni perturbarás su relación con Diego? Sí, inmediatamente. ¿Le dirías a un juez que Diego es el padre de Santiago en todos los sentidos que importan? Sí, sin dudarlo. María Daniela lo miró fijamente buscando mentiras. No encontró ninguna. Diego quiere dejarte llevar a Santiago a salidas supervisadas.
nada de pernoctar, nada prolongado, pero tiempo real, haciendo actividades normales en lugar de reuniones incómodas en el parque. La esperanza parpadeó, pero Alejandro la contuvo. ¿Qué quieres tú? Quiero proteger a mi hijo de salir lastimado, de encariñarse y luego que desaparezcas cuando las cosas se pongan difíciles. No desapareceré, no puedes prometerlo. La vida pasa, los trabajos cambian, la gente se muda. No puedes prometer para siempre. No, aceptó Alejandro. Pero puedo prometer que te diré inmediatamente si algo cambia. Que nunca desapareceré sin explicación. Que si no puedo estar, te avisaré con tiempo para que no lo destruya. Los ojos de María Daniela se llenaron de lágrimas. Se negó a dejarlas caer. Odio tener que confiar en ti. Odio que mi hijo quiera conocerte. Odio que hayas salvado su vida porque significa que no puedo cortarte fuera. Odio todo. Lo sé, pero veo que has cambiado, que apareces, que eres honesto. Incluso cuando te hace verte terrible, que respetas a Diego. Veo todo eso y no sé qué hacer con ello. Alejandro esperó, dejándola procesar. Esto es lo que va a pasar, dijo María Daniela con voz firme, a pesar de las lágrimas. Puedes llevar a Santiago al Museo de Ciencias el próximo sábado, 2 horas, Diego supervisa. Si eso sale bien, quizás probemos otras cosas, películas, almuerzo, actividades normales. Pero la primera vez que llegues tarde, la primera vez que canceles sin una excelente razón, la primera vez que Santiago llegue a casa molesto por tu culpa. Volvemos a las reuniones mensuales en el parque. Está claro, cristalino. Y no puedes llamarte su padre. Eres Alejandro, su papá biológico. Si él pregunta, pero solo Alejandro. ¿Entendido? Completamente entendido. María Daniela se secó los ojos. Estoy haciendo esto por Santiago, no por ti. Mereces saber de dónde viene. Pero si lo lastimas, haré que te arrepientas. Lo merecería. Ella se puso de pie. Alejandro también, sábado 10 de la mañana. Museo Infantil de Ciencias, no llegues tarde. Estaré allí a las 9:45. Algo brilló en su expresión. Casi diversión. Por supuesto que sí. Alejandro se dio la vuelta para irse, pero la voz de María Daniela lo detuvo. Alejandro se volvió. Gracias por el trasplante. Nunca lo dije adecuadamente. Salvaste la vida de Santiago. Siempre estaré agradecida por eso, aunque no pueda perdonar todo lo demás. Alejandro asintió sin confiar en su voz. Ese sábado Alejandro llegó a las 9:45. Diego llegó a las 9:50 con Santiago, que salió emocionado. Vamos a ver dinosaurios, anunció Santiago. Lo oí. ¿Estás listo? Súper listo. Diego extendió la mano. Se estrecharon. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. 2 horas, dijo Diego, estaré aquí, mantendré distancia, pero estoy vigilando. No esperaría menos. Adentro, Santiago era puro entusiasmo, arrastrando a Alejandro de exhibición en exhibición, leyendo cada placa, haciendo preguntas sin fin. Alejandro absorbió cada momento, la mano de Santiago tirando de él hacia adelante, su risa en las pantallas interactivas. Como miraba constantemente hacia arriba para asegurarse de que Alejandro prestara atención. En un momento, Santiago se detuvo en una exhibición de genética. Esto es como nosotros. Tú me diste la mitad de mis genes y mamá la otra mitad. Así es. Pero mi papá me dio todo lo demás. Sí, lo hizo. Santiago levantó la vista. En serio, me alegra tener a los 3. Es raro, ¿no? No es raro en absoluto. Cerca del final, se sentaron en la cafetería compartiendo papas fritas. Santiago sacó un proyecto escolar, dice este árbol genealógico, dijo despegándolo con cuidado. Quería mostrarte. Tenía 2 ramas en la parte superior. Una con el nombre de María Daniela y sus padres y abuelos. La otra con el nombre de Alejandro y una foto que Santiago debió haber encontrado en internet. Debajo el nombre de Santiago con su foto. Pero también había una caja decorada a un lado con la foto de Diego y una nota. Papá, no biológico, pero real. ¿Qué te parece? Preguntó Santiago nervioso. Alejandro miró ese árbol, su nombre incluido con la designación especial de Diego. El intento cuidadoso de Santiago de hacer espacio para todos. Creo que es absolutamente perfecto, dijo Alejandro con la voz entrecortada. Hiciste un trabajo increíble. Algunos niños preguntaron por qué tengo 2 papás. Les dije que las familias pueden tener diferentes formas. Mi maestra dijo que era una buena respuesta. Tu maestra tenía razón. Cuando terminó el tiempo, Diego apareció y Santiago corrió hacia él. Papá, vimos el dinosaurio más grande de todos y Alejandro me compró un libro de pterodáctilo. Diego lo atrapó fácilmente, mirando a Alejandro con lo que podría haber sido aprobación. Suena como que se divirtieron, muchísima diversión. Podemos hacerlo otra vez. Ya veremos. Antes de irse, Santiago se volvió. Gracias por hoy. Nos vemos pronto, ¿verdad? ¿Verdad? Alejandro los observó alejarse. Santiago charlando con Diego. Diego escuchando con atención completa. Un padre y su hijo yendo a casa. Y por primera vez, Alejandro no se sintió destruido viéndolos irse porque volvería a ver a Santiago. No tanto como quería, nunca tanto, pero suficiente. Suficiente para conocer a su hijo, suficiente para verlo crecer, suficiente para ser parte de la historia, aunque nunca el héroe. Esa noche, María Daniela envió un mensaje. Santiago no ha dejado de hablar del museo.
Mismo horario el próximo mes. Alejandro respondió inmediatamente. Allí estaré. Y estaría cada mes, cada salida, cada momento que Santiago quisiera compartir, porque eso era lo que significaba aparecer. No grandes gestos ni redenciones dramáticas, solo presencia constante día tras día, mes tras mes, construyendo confianza, un pequeño momento a la vez. No era el final que Alejandro habría escrito, no estaba perdonado, no era el padre de Santiago, no, era parte de la vida de María Daniela, más allá de estas negociaciones, pero estaba allí y Santiago lo conocía, y eso tendría que ser suficiente. Porque a veces lo mejor que puedes hacer es aceptar que destruiste algo precioso y pasar el resto de tu vida agradecido por los pequeños pedazos que te permiten sostener.